Buenas noches, queridísimos seguidores, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este directo improvisado en el que nos ha tocado pues improvisar un set. Tenemos presencialmente hoy pues al más excelso y al más preparado para poder abordar la crítica situación en la cual nos encontramos después de un acto con una trascendencia política sin precedentes en las últimas décadas, como el atentado que todos conocéis sucedió ayer en el concierto, en las afueras de Moscú, en Rusia. Bueno, antes que nada, coronel, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, porque el improvisado soy yo, por si no lo habéis visto, queridos amigos, porque lo demás es lo habitual de Rubén, este magnífico espacio suyo, en estos que tiene ya casi 600.000 seguidores, y se lo merece, evidentemente, porque tiene un canal que lleva consolidándolo hace muchísimo tiempo. Pero mira, lo que acaba de decir Rubén es realmente preocupante, porque veis que todos los días hay una noticia que se va añadiendo a las anteriores, a estas declaraciones, estos insensatos de políticos que tenemos en Europa, que hace que la situación no solamente nos ocupe, sino que de verdad nos preocupe. Es que nos tiene que preocupar mucho. Es que hemos de ser conscientes, no solamente porque nos lo digan estos insensatos, como decimos, sino que es que esto se va, es como una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, y al final nos va a arrollar. Ya sabéis que a quien va a arrollar no es a los políticos ni a los hijos de los políticos, es a nosotros, al común de los ciudadanos, ¿verdad? Así que tenemos que estar muy enterados, muy alertados sobre todo lo que está sucediendo, y por eso programas como los que permanentemente hace Rubén pues nos sirven para abrir los ojos y por lo menos para conocer un poco más allá de esas noticias que nos dan a veces tan sumamente sesgadas y tan intencionadas, evidentemente, pues para que creamos lo que alguien quiere que creamos. En este caso vemos que vamos a ver todo lo que pueda haber detrás de este terrible atentado, que por supuesto lo primero, mandar nuestro pésame, nuestras condolencias por todos los fallecidos, a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos, como no puede ser de otra manera, y también esperar por la pronta recuperación de todos los heridos y de todos los mutilados que haya habido. Porque es muy triste, es muy lamentable que es un atentado terrorista, que ahora hablaremos con todos los flecos que pueda tener, pero aquí hay quien que se lo ha tomado un poco menos que a broma, o incluso muchos medios que casi no es que se alegraran, pero los titulares que ponían daban la sensación desde que luego le daban ninguna importancia, o como digo, casi hasta que se alegraban, ¿no? Y esto además, otra de las cosas que vamos a comentar posteriormente, y tú cuando quieras me paras, Rubén, otra de las cosas que vamos a comentar posteriormente, que no olvidemos que España, estamos muy cerquita de algunos de los focos donde sí que de verdad está el Estado Islámico, que estamos hablando del Sahel, estamos hablando de África Occidental, y esto es un tema que nos debería preocupar, porque a lo mejor lo que ha pasado en Moscú nos puede llegar a pasar a nosotros, a pesar de que tenemos nuestros magníficos servicios de inteligencia, nuestros excelentes servicios policiales, pero nos puede pasar. Porque estamos viendo que algo que nos parecía, nos podíamos creer, que a lo mejor estaba más muerto de lo que pensábamos, resulta que no está tan muerto como es este Estado Islámico. Así que fijaros bien si tenemos temas de lo que hablar esta noche, largo y tendido, y por supuesto siempre encantado de responder a vuestras preguntas. Vamos a estar aquí por 2 horitas, por lo menos, y luego también vamos a estar en el canal de Iker Jiménez con el Estirpe de las Libres, porque la situación es muy grave. De hecho, el coronel estaba cerca de donde estoy yo ahora, casi enclaustrado para seguir con su labor literaria, muy prolífica, como todos sabéis, pero es que las circunstancias, por la gravedad que pues me ha llamado y me ha dicho, oye, ¿hacemos un directo juntos? He dicho, hombre, por supuesto que sí, porque lo fundamental del directo que vais a ver a continuación, más que las opiniones, los criterios, es la información que vamos a intentar que os llegue. Y por eso os pedimos que esta información, este directo y los cortes que también se van a subir después también en el canal del coronel para tener la máxima difusión, los compartáis. Porque como bien ha dicho el coronel, hoy había que encender la televisión y ver algunos periódicos online para echarse las manos en la cabeza, ya no simplemente de las teorías, que pueden ser acertadas, puede haber desinformación, ahora hay mucha confusión, mucho tráfico de información, muy difícil poder acertar, pero los posicionamientos ya a favor de que, bueno, de ciertas cosas, incluso he visto hoy un tertuliano diciendo que, bueno, que esto era también una culpa directa de Putin, los fallecidos de ayer, todavía los cuerpos calientes, en fin, una desfachatez por parte de nuestros medios de comunicación que, pues desgraciadamente, por desgracia, y hay que decirlo, más veces sirven a la desinformación y a la propaganda que no a que los ciudadanos estén informados sobre todo de las gravísimas consecuencias que va a tener los sucesos de ayer, que no son para nada baladí ni son para nada al azar. De hecho, vamos a empezar con el aviso, el aviso por parte de los medios, en este caso de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Rusia y el Consulado
de Rusia hacía un comunicado hace 15 días en el cual, pues nada más y nada menos, lo estáis leyendo todos aquí, hacía mención a que unos extremistas planeaban de manera inminente posibles atentados en salas de conciertos en Moscú. Y advertía a los ciudadanos norteamericanos en Rusia pues, de no ir a aglomeraciones, a conciertos, etcétera, etcétera. Repito, esto lo publicaba la Embajada de Estados Unidos en Rusia hace escasamente 15 días. Aquí lo tenéis traducido para que todos el 7 de marzo lo podáis leer. A mí me llama una cosa poderosamente la atención, coronel, y es que con tanta precisión sabían los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Moscú, sala de conciertos, pero no sabían quién lo podía hacer. Y citan y ponen aquí, como vemos, los extremistas en genérico. Extremistas y además en salas de conciertos. Desde luego llama poderosamente la atención. Vamos a ver, esto también, por cierto, también lo hizo la Embajada del Reino Unido en Moscú. Tampoco es casualidad. Estos tipos de alertas no son infrecuentes, pero tampoco son frecuentes y, sobre todo, lo que no es frecuente es que sean tan sumamente detalladas. Ahora lo que dice, evidentemente, los que apoyan la teoría de que esto incluso puede llegar a ser un atentado de falsa bandera por parte de Rusia, es que Rusia no hizo caso e incluso, evidentemente, los que manifiestamente desde hace mucho tiempo están totalmente en contra de Rusia, dice que es que la culpa la tuvo Putin por no hacer caso de lo que le estaban avisando de que le iban a hacer, ¿no? Creo que esto, desde luego, nos debe llevar también a una reflexión que nada es por casualidad. Ya sabes que en política nada es, lo hemos hablado mil veces, no. Y en geopolítica muchísimo menos. Y menos aún que sean medios de Estados Unidos, perdón, que estén avisando. O sea, es que esto es como si un medio de inteligencia ruso avisara a la CIA o a Estados Unidos de que va a haber un atentado concreto en unas circunstancias concretas en Washington y no supieran quién es. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que no nos engañemos, ahora mismo ya hay una guerra, pues una guerra más o menos soterrada o más o menos abierta entre Estados Unidos y Rusia. Es que tenemos que entenderlo así, Rubén. Es que la guerra ya existe, una guerra geopolítica, que hoy se utilizan unos medios que son precisamente lo que la propaganda, la desinformación, toda esta manipulación que vivimos de manera constante, esta manipulación social, pero la guerra ya está ahí. Y que curiosamente uno de los bandos avise al otro, porque al final esta noticia, obviamente los servicios de inteligencia rusos la conocían, y que le está avisando al otro de que va a haber un atentado y que se produzca pocos días más tarde y exactamente en una sala de conciertos. Desde luego, la atención llama cuando menos. Claro, pero si ellos tenían esta información, supongo, entiendo yo, que los mejores servicios de inteligencia del mundo, tú lo sabes mejor que nadie, los de Estados Unidos, sabrían de dónde vienen esos planes inminentes. Es decir, si es el ISIS, si es un grupo de extremistas ucranianos, si son opositores a Putin, si son islamistas. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que sea porque luego el Estado Islámico es muy variado, que luego hablaremos de él, ¿no? Pero sea el que sea, son zonas que Estados Unidos conoce muy bien, porque si, como dicen ahora, esto sería que vendría de la rama del Estado Islámico de la zona de Afganistán y Pakistán, que estamos hablando el Estado Islámico en Khurasán, evidentemente esa zona la conoce más que de sobra, que para eso se pasaron allí 20 años, incluso mucho más que llevaban ya antes, ¿no? Empezando que podíamos hablar de la guerra contra los soviéticos del año 79 al 89. Pero es que si vinieran de otras partes del mundo, pues pasa exactamente lo mismo. Claro que los conocen a todos estos grupos y a sus dirigentes. No en vano, a lo que sería la madre, por así decirlo, la matriz del Estado Islámico, Estados Unidos ya ha acabado con 4 de sus dirigentes. Ahora mismo está el llamado quinto califa, que fue nombrado en agosto del año pasado. Tú fíjate si no les van a conocer a todos. Además, hay una cosa, coronel, que a mí me había llamado mucho la atención, que es que el anuncio se hace a escasos días de las elecciones presidenciales de la Federación Rusa. Y el atentado sucede a escasas horas después de conocerse los resultados con la victoria de Putin, etcétera, etcétera. Coronel, ¿podía estar esto preparado? Te enlazo con otra, algo que está pasando, que son los avances sobre el terreno de Rusia en Ucrania, que están llevando a Ucrania a reaccionar, atacando, como ha sucedido en los últimos días, atacando a las instalaciones petrolíferas de Rusia, lo que está encareciendo el petróleo, algo que no le viene nada mal a Estados Unidos, porque si no el fracking no le es rentable, entre otras cosas, y con lo cual es que son muchas circunstancias, una vez más, que cuando menos merecen un análisis en profundidad. Y además, por lo que te decía, masacre terrorista anunciada escasos días antes de las elecciones presidenciales. Se comete escasas horas después de conocerse las presidenciales. Una masacre brutal
que además ha dejado en proporción pocos heridos, es decir, que la gente que estaba actuando con la finalidad de causar las máximas víctimas posibles. Es que las circunstancias pues, son muy redundantes a un posible 11M a la rusa. Totalmente. Fueron a matar, a ser posible, a todos los asistentes a ese concierto. No olvidemos que no solamente actúan con armas de fuego, tanto con fusiles de asalto como con pistolas, se habla que también incluso llevaban cuchillos, pero sobre todo llevan material incendiario para que se encienda aquello, se ponga en llamas, no escape nadie, y de hecho el número, fijaros que todavía no hace muchas horas, estaban hablando ayer a estas mismas horas de unos 40 fallecidos, hasta que han empezado a levantar todos los escombros, porque se cae todo el techo, se hunde todo el edificio por ese incendio que se provoca, y empiezan a descubrir que no, que resulta que hay, estamos hablando que todavía no se sepa a lo mejor ni la cifra definitiva, entre 140 y 122. Estas son las imágenes que se han podido ver de los propios. Aquí se les ve. O sea, se ve a los propios terroristas, fíjate, ¿no? Disparando, apuntando, con una precisión y con una sangre fría, perdón, verdaderamente pasmosa. Son después imágenes. Ahí está. A ver, perdón, si se ahí está. Estas son imágenes posteriores donde pues, vemos también la virulencia del incendio, también con la finalidad, pues claro, la gente que se ha escondido, la gente, en fin, de provocar el mayor número de víctimas posible. Sí, primero, si me permites, hay que decir que... Y también por último, perdón, coronel, pues fíjate, en este sentido, cuerpos de personas que habían sido... Pues eso mejor eso no lo ponemos, porque eso es alimentar el terrorismo. Porque no olvides una cosa, que si sea quien lo ha producido, esto es muy importante, hemos de tener en cuenta el significado del terrorismo y la motivación, los objetivos del terrorismo. El terrorismo, por encima de todo, es espectáculo. Y lo que buscan es precisamente amedrentar a las poblaciones o conseguir que los dirigentes tomen una serie de decisiones que a ellos les interesan o dejen de adoptarlas. Y precisamente el mostrar los cuerpos lo que haces es alimentar el objetivo perseguido por los terroristas. Esto es algo que es una pelea eterna con los medios de comunicación, que les encanta, evidentemente, porque esto ya sabes, el morbo pues atrae. El sacar este tipo de imágenes es una pelea eterna. Claro, ellos alegan que siempre el deber de informar, pero hay que intentar en este tipo de situaciones nunca mostrar los resultados de los ataques terroristas, porque estás precisamente haciendo que los terroristas consigan su objetivo. Sí. Esto es una máxima siempre en cualquier tipo de atentado. Incluso, aunque no pretendan amedrentar a la población, sino que lo que pretenda sea coaccionar o llevar a los dirigentes a adoptar unas medidas determinadas. Pero mira, es importante la reacción de todos los servicios de emergencia en Moscú, que ha sido ejemplar. Eso no tengamos ninguna duda y se ven ahí las imágenes perfectamente. Y también, y luego lo podemos comentar, algunos actos de heroísmo de personas que estaban asistiendo y se lanzaron contra los que estaban disparando para quitarle las armas. Y probablemente hayan evitado todavía una matanza muchísimo mayor. Vamos a seguir con porque claro, quería poner estas imágenes sobre todo porque se ve a ellos, o sea, porque se ve a los terroristas, más que desde luego la masacre y la desgracia que han ocasionado, con una serie de circunstancias también muy concretas. Con el armamento que llevan, no es nada fácil en Rusia desde el exterior entrar armamento de estas características, planear algo de esta manera, porque esto estaba planeado. Ya hemos visto que los servicios de inteligencia norteamericanos estaban advertidos de que esto iba a pasar y pasar inadvertido para los propios servicios de inteligencia rusos. Claro, lo del armamento no hay información clara, porque lo que han dicho algunos, finalmente parece ser que quisieron detener a 3 de estos criminales, de estos asesinos, pero obviamente les han querido arrestar con vida, obviamente. Eso es fundamental, y vamos a hablar ahora de eso. Porque es la manera de sacarles información. Claro. Mira, esto es muy importante. Y llama mucho respecto al resto de atentados que hemos vivido en Europa, donde claro, nunca se ha conseguido a nadie. Porque, entre otras cosas, Rubén, si esto, como dicen, hubiera sido un atentado de falsa bandera, el que realiza la falsa bandera, lo primero que hace es acabar con todos los perpetradores del acto. Obviamente, y si les dejan con vida es porque le interesa obtener esa información. Como pasó en el 11M. Y para obtener esa información, que es vital, en lo que nos decía uno de estos asesinos, era que, claro, que le habían dicho a dónde tenía que ir a recoger las armas. Porque esto, recordemos que cuando les dicen que preparen
y les compran porque son mercenarios. Esto es otra cosa que hablaremos. Lo que les dicen es que les entregarán las armas en un determinado lugar que a lo mejor ya las tenían en Rusia. Y en Rusia, pues a ver, si un Kalashnikov se puede conseguir, evidentemente. No, sí, pero se puede conseguir en España, imagínate. Íbamos a hablar de todo eso a través de una cosa para mí fundamental, y es que el esfuerzo ímprobo de los servicios especiales rusos de conseguirlos vivos. Que es una cosa que ni en Cambrils, ni el 11M, ni el 7J, ni ningún atentado... En muchos países del mundo ya habrían desaparecido, pero desaparecido de escena, hasta el cuerpo, ¿no? Literalmente. No les habría hecho ni la autopsia, como sabemos de algún caso. Exactamente. Entonces, y en cambio, precisamente les han cogido con vida para sacarles toda la información posible, que me temo que va a ser mínima. Y te voy a decir por qué. Porque quien es el autor intelectual de este terrible atentado lo ha planificado muy bien. Estos son unos chapuceros, por más que digan que esto estaba... Pero el que lo ha planificado sí lo ha planificado muy bien. Porque, fíjate, que esta gente no se conocían entre ellos hasta hace prácticamente horas antes de cometer el atentado. Que eso es algo fundamental. Sabemos podemos dar la primicia de que eran mercenarios. Absolutamente. Eso es muy importante. Cuando dicen, eran terroristas, vamos a ver. Son mercenarios que han cometido actos de terrorismo. Que es distinto que ser terrorista como tal, porque terrorista entendemos a aquella persona que pertenece a un grupo terrorista, a un grupo y que armado, quiere causar el terror por circunstancias terrorista. Ideológicas. Estos son mercenarios, son personas que aunque hubieran tenido su ideología, pero que son personas que reciben un dinero, que encima es ridículo, las cosas como son, porque el equivalente, medio millón de rublos, es el equivalente a 5.000 euros. Es una cantidad ridícula que probablemente se la hayan gastado incluso, porque parece ser que además les habían dicho que solo les daban la mitad y la otra mitad al terminar esta terrible matanza, pero es que además se la hayan gastado el mes que han tenido para prepararlo, si tenían que vivir en una pensión por modesta que fuera. Pero es que no se conocían entre ellos, que eso es fundamental para luego que no haya lazos que les lleven a los investigadores a concluir dónde está la raíz de todo el problema. Y además... Efectivamente, les dicen, o sea, vamos a ver, alguien que te contacta por Telegram. Tú piénsalo, si a ti te contacta por Telegram, te dicen, oye, te voy a dar 5.000 euros o 50.000 para que hagas una matanza no sé dónde. Lo primero desconfiarías, ¿verdad? A ver si es una trampa de servicios de inteligencia precisamente para capturarte, ¿no? Para detenerte. Pero es que luego además les dicen eso y vas a prepararlo sin conoceros y vais a no sé dónde y estáis ahí esperando, ya os daremos las armas, ya os daremos los explosivos o el material incendiario. Es decir, suena un poco tremendamente raro. Todo esto es información oficial que ya se conoce a raíz de los interrogatorios que se han visto. Eso es. Y sobre todo pensando... Que lo tenéis todo en mi canal de Telegram. ¿Vale? Si es cierto que estas personas, como ellos hacen, que se suponga, o aparentar, que no hablan ruso. Que encima, imagínate el inconveniente que encima van a un país que encima no hablan el idioma. Porque uno parece ser que lo habla mínimamente, vamos, que sabía decir eso, lo típico, gracias y adiós, y el otro parece ser que no habla. Tenemos aquí unas primeras imágenes, vídeos que se han filtrado también de un interrogatorio. Nada más cogerlo, este señor lo han cogido en un camión, nada más cogerlo, pues le estaban interrogando y efectivamente no parece que hablara ruso. Había otro que sí. Y bueno, yo sí quería poner... No te chapurraba, pero mira, también es muy importante esa imagen. ¿Por qué, Rubén? Porque estamos viendo primero que se le ve... Es un asesino, se le ve un pobrecico. Sí. Es decir, no se le ve a alguien de operaciones especiales, alguien con una capacidad o con una presencia física, una fortaleza. Eso es lo primero, ¿no? O un islamista convencido y eso tiene que inmolarse, inmola. Esa es la otra parte. Vamos a ver. Estos, lo que te digo, son mercenarios porque el mercenario, recordemos, va a ganar dinero, pero no va a perder la vida. Eso lo tenemos que tener siempre claro con un mercenario. Si es un verdadero fanático, una persona absolutamente manipulada psicológicamente, va a morir. Y muere allí mismo y se enfrenta con las fuerzas de seguridad y no tira las armas, se monta en un coche y sale corriendo. Va a defenderse con las armas o a atacar y matar a toda la gente posible, pero para morir también. Porque además, recordemos que en este caso, si de verdad es un creyente en este extremismo, que es una minoría, hay que decirlo siempre, dentro del mundo musulmán, por supuestísimo, una pequeña minoría, pero si hablamos de una persona que es un verdadero fanático, él busca, incluso hay una serie de unos formularios, un protocolo, por así decirlo, para incluso entrar en el paraíso, combatiendo contra los infieles, contra los que persiguen a su religión. Entonces, y no da la sensación de que esto sea el caso, vamos, ni por casualidad. Hay un par de noticias que me han llamado la atención, coronel. Fíjate, esto se publicaba el día antes de la matanza. Lo publicaban una reunión realizada en Kiev de unos rusos que en principio pertenecen a grupos, la Legión de Libertad de Rusia, el Batallón Siberiano, son rusos voluntarios luchando contra rusos, es decir, en el bando del señor Zelensky,
y decían en una rueda de prensa el día antes, repito, de la matanza, que los rusos combaten con Ucrania y avisan de que solamente la lucha armada puede derrocar a Putin. Esto se había publicado en algunos medios. Coronel, ¿podía ser esta la preparación para que si el atentado no hubiera tenido la condena internacional que ha tenido, se viera como un acto de rebelión o de terrorismo contra el propio gobierno de Putin por haber ganado las elecciones? Mira, ya lo he dicho muchas veces, que hay una frase de Clausewitz, el gran pensador estratégico militar prusiano, que decía que solamente había una manera de derrotar a Rusia, que era a través de la subversión interna. Y esto, claro, se ha intentado, pero es que hay que leer las noticias, y yo sé que tú las lees, pero digo para el que no las lea, ¿no? Algún eurodiputado que no lea las noticias internacionales. Vamos a ver, aquí había una noticia recientemente de uno de los principales medios periodísticos estadounidenses que ha confirmado que desde el año 2014 la CIA está entrenando a los servicios de inteligencia y a fuerzas especiales ucranianas precisamente para llevar a cabo este tipo de acciones. No se nos olvide. ¿Qué tipo de acciones son? Pensando que una buena parte, una mayoría del pueblo ucraniano, su lengua materna era el ruso, empezando por el señor Zelensky, el presidente de Ucrania, que el estereotipo es exactamente el mismo, porque entre otras cosas los matrimonios mixtos eran lo más habitual del mundo entre rusos y ucranianos. Claro, es que es fácil, no, facilísimo, que un ucraniano se infiltre en Rusia y trate de llevar a cabo cualquier tipo de acción donde sea, en prisiones o movilizar a estas personas o lo que haga falta. Además, entonces, mira, se publicaba en septiembre y en noviembre la paramilitar Legión Libertad de Rusia, que es la misma que anunció ayer lo que hemos visto antes, anuncia ataques en Belgorod para limpiar la inmundicia de Putin. Mira, y decían, no se puede cambiar el poder pacíficamente. O sea, es gente que está dispuesta a atentar contra el gobierno. Robert, estas noticias, tú sabes que aquí se magnifican. Probablemente estos sean 4 y el de la guitarra. Sí, sí, si no son 3 y el del tambor. Sí, sí, sí. Porque son, pero se hace con toda la intención. Obviamente, porque esto es parte de la propaganda. Esto, mira, aquí cuando dicen, yo lo decía, efectivamente, un eurodiputado que decía que le han hecho NAFO para luchar contra la desinformación rusa, ¿no? ¿Tú tuviste un pequeño encuentro dialéctico con él? No, porque es que son personas que no sirven a España, Rubén. Es que esto es muy serio. Sí, sí. Y lo tenemos que decir una y mil veces. Y me da igual lo que nos digan. Y a ti exactamente lo mismo. Que son personas que están en Bruselas defendiendo intereses que no son los de España ni los de los españoles. Y hay que decirlo mil veces. Y cobrando. Y además que presumen de ello. No, lleva 20 y tantos años cobrando de ello, defendiendo intereses que no son los de España. Bien, pero aparte de eso, claro, ellos lo que te dicen que es que vamos a luchar contra la desinformación. Pero si la desinformación la tenemos aquí todos los santos días, evidentemente, porque estamos en una guerra, esta guerra, entre las que otras cosas es una pequeña parte, pero no menos importante, que es la guerra cognitiva. Precisamente que se hace con todo este tipo de noticias, para convencernos de lo que les dé la gana. Pues así estamos, claro. Y además, fíjate, leía a gente diciendo autoatentado. Está claro que es el Kremlin, Rusia busca un pretexto, Putin busca un pretexto. Damas y caballeros, miren, yo creo, con él y desde luego yo también he intentado aportar, llevamos años analizando la situación política internacional y advirtiendo muchas veces, antes de que sucedan las cosas, de las cosas que suceden en relación con Ucrania. Y en relación con Ucrania, si es que ustedes se acuerdan de lo que pasó con Prigozhin, el levantamiento de Prigozhin cuando entró en Rostov del Don, un señor que había sido la mano derecha de Putin y que lo que quería era, que es el aspecto nuclear del directo de hoy, quería la declaración del estado de guerra de Rusia, que no es lo mismo que la operación especial que ha sucedido hasta ahora. Es decir, la declaración del estado de guerra. A llorar a no sé dónde. No, ¿usted me va a mí llorando? Pues llorará usted si le dé la gana, y todos los najos y todos los fella. Bueno, por supuesto, cada uno que le dé la gana, pero ¿me ve usted llorando? Es normal. Están apañados, vamos, sí. Es normal que... Vamos, haría falta como 3 millones más o menos de nafo más, como para ni siquiera empezar a impresionarme. Es normal que entre las 10.000 personas que hay, pues hay algunas personas, en fin... Pero no, para dejarlo claro, no solo faltaría, vamos. Nosotros damos nuestra opinión y, por supuesto, respetamos las de todo el mundo. Pero vamos, a ser posible, con un poquitito de educación y de elegancia, lo agradecemos muchísimo más. Pero sí, mire, tengan en cuenta que Rusia no necesita ningún pretexto para declarar el estado de guerra. ¿Qué más pretexto tiene Putin que llevar 2 años en una guerra que mucha parte de la ciudadanía rusa ve estancada, que no avanza? Y es que hay mucha parte de la ciudadanía de rusa que estaría a favor de realmente entrar a saco en Ucrania y terminar con este problema de una vez por todas. Empezando por el Partido Comunista, que es la verdadera oposición en Rusia. Pero es que da la circunstancia de que nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, Rusia va ganando la guerra. Una guerra de desgaste que ha conseguido
desgastar de verdad a Ucrania, ojo, y desgastar a buena parte de Europa, que así estamos el resto de Europa también, ¿no? Sí, Que sí. estamos temblando, por lo menos desde el punto de vista económico. No, y de eso íbamos a hablar porque efectivamente no tenemos que dejar la perspectiva, de las noticias de las últimas semanas respecto a Macron y respecto a von der Leyen, en la cual cada vez más nos están diciendo que vamos a una situación de guerra en Europa. Y nada le vendría mejor a la OTAN, a Estados Unidos y a la Unión Europea que Rusia realmente, con el pretexto que fuera, pues puede que este atentado haya sido un buen pretexto, se vea obligada a declarar el estado de guerra con el fin de que la Unión Europea tenga la justificación de una economía de guerra, que es lo que von der Leyen, Borrell, Macron, etcétera, etcétera, llevan, ojo, 2 o 3 semanas diciendo que sí, que vamos a la guerra. Y cuando le preguntan a la señora von der Leyen, que es la que nos dice que nosotros no tengamos hijos y ya tiene 7, que si alguno de sus hijos tiene formación militar o le gustaría tenerla, dice que ni se les ocurre, ¿no? Claro, pues sus hijos no van a ir a morir al frente. Para eso ya están los hijos de los obreros, los hijos de los pobres, ¿verdad? Los hijos de los ciudadanos. Hombre, ¿cómo van a ir a morir los hijos de ella? Ni muchísimo menos. Pero fíjate, lo que estás diciendo es muy interesante, Rubén. Porque si aquí aplican de verdad una economía también de guerra, con estos bonos, que el otro día hacía Borrell, que ¿por qué no, verdad? Que emitir bonos de guerra. O sea, ya se ve que nos han arruinado poco a los europeos, ¿verdad? Los ciudadanos, pues que encima van a emitir bonos de guerra. Que sepáis, mis queridos amigos, que eso significa que te pueden quitar un tanto por ciento, por ejemplo, del dinero que tengas en la cuenta corriente si es que ya nos queda algo, te pueden quitar o te lo pueden bloquear, o te pueden venir a requisar los objetos que tengas de valor o los metales preciosos, porque eso es lo que se hace en economía de guerra. Pues claro, porque hay que aportar para entrar en la guerra y gastar más en armamento. Que fijaros bien si es el mejor momento en Europa para gastar en armamento. Con una Alemania en recesión, un Reino Unido, que aunque no esté en la Unión Europea, en recesión, que está hablando incluso a lo mejor hasta de vender su portaaviones, que ha prácticamente recién votado. O sea, que fijaros cómo estamos como para invertir más en defensa, ¿verdad? Cuando sabéis cómo está la sanidad en España. El otro día me comentaba un invitado a mi canal que había pedido cita para el dermatólogo y le habían dado 9 meses de espera y que protestó y que consiguió que se lo bajaran a 6 meses de espera para el dermatólogo. Que le decía yo, pues hijo, como tengas un Zoster de estos, cuando vas te ha comido, vamos, no te quedan ni los huesos. ¿Cómo está la educación en España? Y vamos a gastar, o en Europa, ¿verdad? O cómo está Francia, ahora mismo la situación de Francia. Y todos se venga a gastar más y más y más, porque nos están preparando, no tengamos ninguna duda, para meternos en esta guerra. Y somos los ciudadanos europeos, los ciudadanos españoles, los que nos tenemos que enfrentar contra estos políticos insensatos, sean nacionales o sean eurodiputados, para no ir precisamente, para que no nos lleven a nosotros al matadero. Y si quieren que vayan ellos, sus hijos. Claro, es que hay algunos ministros de defensa que ni siquiera tienen hijos, ¿verdad? Y con lo cual no se plantea el riesgo que es llevar a tus hijos al matadero. Pero fijaros si tenemos que hablar de muchísimas cosas. Esto se publicaba hace escasos días y esta noticia, esta declaración de von der Leyen, 2 días antes del atentado de ayer, dice von der Leyen, como bien podéis leer, no hay lugar para más ilusiones de paz. Dice, y podéis ver, hay que tomar esto entrecomillado, acciones para reforzar la preparación y la respuesta a la crisis con un enfoque que incluya a toda la sociedad. Es que lo está diciendo directamente. Declarar un estado de guerra para que la sociedad europea acepte cortes de suministros, acepte racionamientos, una deuda perpetua, una inflación disparada. Desbocada. Es que realmente... No, cartillas de racionamiento. Es la solución para todos los problemas en los cuales está la Unión Europea. Efectivamente. Entonces ahora, con esto, yo sí que entiendo lo que pasó ayer en Moscú. Pero tanto esta señora... Porque para esto, necesitas que Moscú declare el estado de guerra. Claro, pero para lo mismo que esta señora, lo mismo que el jefe de la diplomacia, el señor Josep Borrell, que se le ha debido olvidar para qué le estamos pagando el sueldo. Porque es jefe de la diplomacia. Y aquí se les ha olvidado a estos señores, se les ha olvidado la diplomacia, la negociación, que es lo que tenían que estar buscando. Y esto no significa estar ni en un bando ni en el otro, estamos en el bando de la paz, estamos en el bando del no a la guerra, que parece que somos las pocas voces que vamos quedando ya. Hay algunas más, pero muy poquititas. Porque, entre otras cosas, recordar, me lo habréis oído decir en mi canal ya varias veces, que nos están aplicando una de las estratagemas de manipulación social, mis queridos amigos. ¿Que sabéis cuál es? La gradualidad. Todos los días una noticia y un poquitito más y una vuelta de tuerca. Y poco a poco, claro, porque no te dicen de la noche a la mañana, oye, coge el petate que nos vamos mañana a la guerra. No, te lo van diciendo poco a poco hasta que llega un momento que hay una parte de la sociedad, no afortunadamente los que seguís a Rubén, que estáis muchísimo más despiertos que el resto, hay una parte de la sociedad que dice,
¿Y por qué no? Es que son tan malos los otros. Mira qué barbaridades nos dicen que hacen, porque los nuestros son todos maravillosos. Nosotros somos demócratas, aquí no censuramos a nadie, ¿verdad? Casi nadie, ya hablaremos de la censura. Son todo libertades, como que ahora nos sigue quedando libertad de expresión, cada vez menos. Pero hay que matar a los demás porque son tan malos, ¿verdad? ¿Y por qué no vamos? Si la guerra sea más, eso se lo han dicho siempre a todos los que han ido a morir a las guerras, se lo han dicho. Iban a ganar la guerra, las guerras iban a ser rápidas, iban a ser limpias para ellos, eso lo han dicho siempre. Y mirad si ha habido decenas de millones de muertos ya en suelo europeo para que nos lleven a otra guerra. Si quieren que vayan ellos a pelear, lo que os digo, mira, hay otro dicho que me lo habréis oído también decir. ¿Sabéis cómo se acababan las guerras? Si precisamente los hijos de todos estos dirigentes, empezando por los de la señora van der Leyen, fueran los primeros que fueran al frente. Veréis cómo ya no hablaba de guerra. Y entonces sí que buscaban la manera de negociar. Eso es como cuando está muy a favor de los lobos hasta que un lobo le come al pony de la niña. Ay, entonces hay que acabar con los lobos porque se ha comido el pony de mi niña. Pues esto es exactamente igual. El día que esta señora viera a su hijo vestido de camuflaje, con un fusil y con una mochila al hombro, vamos, iba corriendo a negociar con quien hiciera falta. Y eso es lo que tenemos que entender los ciudadanos. Y eso es a lo que nos tenemos que negar los ciudadanos, a que nos lleven a ese matadero. Bueno, obviamente el coronel pues está muy... Porque yo he visto la guerra, Rubén, y sé lo que es, y sé el drama que es. Que es terrible. Y cómo además nos convierten en bestias, en salvajes, unos contra otros que nos devoramos. Y lo trágico es que hay mucha gente... Y por intereses políticos, como lo viví en Bosnia. Y enfrentaban a jóvenes que habían sido de la misma pandilla, que habían sido amigos, que se habían sentado en el mismo banco en el colegio. Y les llevaban a matarse unos contra otros, por intereses políticos. Pero no te preocupes que no iban los hijos de los políticos, que estaban todos estudiando en las universidades en el extranjero, en los mejores sitios. Y además, también sumamos a esto las declaraciones de Macron, las declaraciones también de altas instancias del Estado francés diciendo... Macron ya tiene bastante para él, últimamente. Pero fíjate, Macron, han utilizado a Macron como el primero en decir que igual hay que mandar tropas, porque claro, como Macron no se puede volver a presentar, él ya le da igual, es decir, él ya le quedan 4 años y ya ha terminado la política, por lo menos como presidente de la República Francesa. Ya veremos quizás cuando se achicharre Stoltenberg, si ahí tiene un buen nicho, porque habrá hecho bien los deberes. Vamos a hablar, si quieres, ahora, porque lógicamente habrá gente que le parece que esto es una conspiranoia, ¿no? Son teorías absurdas, tal. Muy bien. Vamos a intentar ver, además con alguien con el coronel que conoce ese tema, bueno, mejor que nadie, qué vises hay o qué pruebas puede haber o qué intención de que sea realmente un atentado cometido por ISIS, por el Estado Islámico, si realmente tomamos el Estado Islámico como una entidad autónoma, yihadista, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar en primer término, que compartía el buen amigo Alberto Iturralde, a quien mandamos desde aquí un fuerte abrazo, las palabras del expresidente y seguramente, porque además, damas y caballeros, no les quepa duda, y lo hemos hablado el coronel y yo muchas veces en los directos, que antes de noviembre de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, algo iba a pasar y esto parece el primer capítulo. Vamos a escuchar a Donald Trump cuando decía, en plena campaña ya, que era el ISIS, según Donald Trump. Bueno, pues fiel al estilo de Donald Trump, no parecía muy sutil a la hora de apuntar directamente a la fundación Y además eso también explica, mucha gente no entiende, por qué Rusia ha combatido tan beligerantemente ISIS. Mira, esto nos daría para hablar, evidentemente, durante muchísimas horas, casi semanas, porque es un tema que conozco muy a fondo, porque tú decías, es que yo llevo analizando esto a lo mejor más años de los que tienes tú, ¿no? Entonces, sí, estos conflictos desde su nacimiento. Pero mira, sabes que Donald Trump lo dice de una manera todo muy histriónica, muy llamativo, le encanta montar estos números, porque además sabe que esto le viene bien para aparecer en la televisión, pero no le suele faltar razón en lo que dice, fíjate, no le suele faltar razón. Lo primero tenemos que analizar qué es el Estado Islámico. El Estado Islámico, la primera vez que oímos este nombre de Estado Islámico en los tiempos recientes, modernos, ya es en el 2006. ¿En qué marco? En el marco precisamente de la invasión en Irak, que se produce a partir del año 2003. Que no olvidemos que no es lo que nos contaron, que no había armas de destrucción masiva,
sino que lo que había eran otros intereses económicos y geopolíticos para invadir Irak, que nos daría para hablar largo y tendido. Bien, entonces, como quien pone en el gobierno Estados Unidos es a los chiíes, que nunca jamás habían gobernado en Irak, que Irak de entrada es un país artificial creado por Churchill cuando era el gran lord del almirantazgo, allá después de la Primera Guerra Mundial, sobre el 1919, que lo crea uniendo 3 vilayat, 3 provincias, de lo que era el Imperio Otomano. Y coge y une a los kurdos en el norte, capital Mosul, los sunís en el centro, capital Bagdad, y los chiíes en el sur, capital Basora. Y crea un país. Y además, por si acaso, desgajan a Kuwait, por si acaso, porque sabemos que ahí es donde está el petróleo más, junto con el de Arabia Saudí, el más rentable del mundo, en estos 3 países. Bien, digo por resumir muy rápidamente, pero déjame porque hay que explicar todo esto. ¿Qué sucede? Entonces, como siempre allí habían gobernado los sunís, pero como ponen en el poder, con el que había representante de Estados Unidos, Bremer, ponen en el poder a los chiíes, hay una guerra civil y son muchas veces los propios iraquíes que llaman a algo o a alguien que les venga a defender de los abusos que estaban cometiendo los chiíes al llegar al poder, que probablemente los habían cometido antes los sunís. Pero claro, y uno de los que se presenta para defender los intereses de los sunís son precisamente el Estado Islámico. Esto es en 2006, recordemos que la invasión es en el 2003, en el 2006, que también aparece allí Al-Qaeda con los Zarqawi, pero en el 2006 se crea este Estado Islámico en Irak. Bien, vamos a hacer ahí un parón y saltamos. ¿Saltamos a qué año? 2013. ¿Qué había pasado en el año 2011? Empiezan las revueltas árabes. A mí no me gusta llamarles primaveras árabes, las revueltas árabes. Y uno de los países donde se produce es en Siria. Siria, que se encuentra que solo hay un país que la apoya desde el inicio, mejor dicho 2, pero sobre todo uno, que es Rusia, porque ya el padre del actual Bashar al-Assad, Haftar al-Assad, había tenido siempre muy buena relación con los soviéticos, con los rusos, y le apoya, porque entre otras cosas Rusia le interesaba porque tiene una base, aunque es pequeñita, es una base de apoyo logístico, pero la única que tenía en mares calientes en el Mediterráneo, que es la base de Tartus en Latakia, en Siria. Y entonces apoya al gobierno de al-Assad. Lo mismo que hace Irán, por otro tema, porque también Irán era el único, o sea, Siria había sido el único país que cuando la guerra Irán-Irak había apoyado a Irán. Pero a partir de ese momento empieza a surgir, qué casualidad, para hacer frente a al-Assad y a Rusia, empieza a surgir el Estado Islámico. Y esto estamos hablando de 2013. Además, reconocido que todo el tema de la primavera árabe fue una invención de Hillary Clinton. Reconocido por ella misma. Ahora luego hablaremos de Hillary Clinton. Pero entonces, ¿qué sucede? Que llegan a liberar a casi 10.000 presos de la prisión de máxima seguridad de Irak, vigilada por Estados Unidos, que es la de Abu Ghraib, donde se cometen aquellos terribles actos por parte de algunos de los custodios estadounidenses, de los guardianes. Bien, y se les liberan. Y además, en poco tiempo, nada, en muy pocas semanas, les dan armamento muy sofisticado y se incorporan al menos otros 5.000 combatientes procedentes de distintos lugares. Y ya crean el Estado Islámico de ese año, que ya entonces ya no se llama el Estado Islámico de Irak, se llama el Estado Islámico de Irak y Siria, o también el Estado Islámico de Irak y Levante, porque pretendían controlar toda esa parte del planeta, toda esa región. Porque el Estado Islámico nunca tuvo una ambición universalista de origen como sí tuvo Al-Qaeda, que es otra historia, que nace en 1988 con otras finalidades. Ellos eran sobre todo más localistas, regionalistas. Pero a partir de ese momento, ¿quién se va a enfrentar sobre todo contra el Estado Islámico? ¿Y quién termina venciendo al Estado Islámico? Rusia. Efectivamente, manda a sus expendas, sus fuerzas especiales, manda al grupo también Wagner y a otros grupos también de contratistas o mercenarios, cada uno como le quiera llamar, y consiguen acabar con lo que era el Estado Islámico. También es cierto que luchan otros países porque hay una resolución de Naciones Unidas que permite estar en Siria para luchar contra el Estado Islámico y contra Al-Qaeda. Esto hablaríamos, porque si hablamos de Al-Qaeda, efectivamente, hay unos correos electrónicos de Hillary Clinton que son suyos, es que no lo estamos inventando, que lo saca de Celix, en el que por aquí decíamos, ¿quién los habrá sacado? Pero ahí están los correos electrónicos, hay que leerlos. Que en algunos de ellos dice, mandándoselo a John Podesta, uno de sus asistentes, a sus principales ayudantes, y dice, qué suerte, porque vamos a ganar la guerra en Siria porque tenemos a Al-Qaeda de nuestro lado. Y lo dice en el correo electrónico. O sea, es que está ahí, es que no nos estamos inventando nada.
Por supuestísimo, claro que se ha jugado, pero se ha jugado todas las grandes potencias a lo largo de la historia, han jugado con los grupos terroristas, los llamamos terroristas, entonces insurgentes o rebeldes o como tú quieras, y entre otras cosas se han empleado para incordiar al enemigo a través de esas acciones de tipo asimétrico. Y a partir de ahí, recordemos, 29 de junio del 2014, funda el califato al-Baghdadi, pone la capital en Raqqa, ya en Siria, que podríamos hablar de por qué es en Raqqa, porque todo, en el mundo musulmán todo es simbología y todo tiene su porqué, pero claro, pero el problema que tiene es que una vez que se establece físicamente, esta es la cuestión de tiempo que perdiera. Porque tú puedes sobrevivir como idea, como ha hecho Al-Qaeda, pero en cambio sobrevivir físicamente y tener un Estado que tú necesitas dinero, necesitas infraestructura, necesitas proporcionar servicios a las personas que se te van uniendo a ese nuevo mundo que tú quieres crear, es fácil combatirles. Y aún así, entre comillas, porque nos hemos olvidado de aquellas filas de camiones de cisterna blancos cargados de petróleo, porque no por casualidad, al lado de Raqqa estaba alguno de los mejores pozos de petróleo y además estaba una refinería que acababa de montar China poco tiempo antes. Y resulta que nadie los veía pasando por el desierto, por unas zonas que son de las más llanas del mundo, que eso no es el Hindu Kush en Afganistán. Y resulta que los satélites, los aviones espía, entonces no había como ahora, resulta que no los veía ninguno de aquellos camiones, ¿no? Claro que se le ayudó, evidentemente, hasta que alguien se cansó de ellos y, entre otras cosas, recordemos una vez más que quien lucha porque Estados Unidos sí utiliza a los kurdos, que los kurdos nunca se fiaron de Estados Unidos, evidentemente. Ya sabes que hay un dicho de los kurdos que solo tienen unos aliados, que son las montañas. Los demás no se fían de nadie, que se la han jugado muchas veces. Pero claro que se utiliza para enfrentarse contra al-Assad, al que hay montones de declaraciones de altos cargos políticos estadounidenses y militares que decían que querían acabar con el régimen de al-Assad y, evidentemente, indirectamente luchar contra... Bueno, es más, Hillary Clinton dijo que si ella hubiera ganado las elecciones, lo primero que hubiera hecho era poner una zona de intervención aérea para que en Siria no volara ni un solo avión ruso y entrar directamente en guerra con Rusia. Si esta era la más beligerante del mundo, es que no hemos olvidado de lo que pasó en Libia. Me hace mucha gracia. Entonces, claro que hay una relación, por supuestísimo, y al Estado Islámico. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿cuál es el Estado Islámico de ahora? Desaparece como Estado Islámico físico, pero no la idea. Lo que pasa es que la idea es cierto, como Al-Qaeda. Lo que pasa es que la idea que es cierto que persigue también esos objetivos locales. ¿Por qué no tiene nada que ver filiales de este llamado Estado Islámico en la parte del Golfo de Guinea o de África Occidental? Evidentemente con lo que hay en Afganistán. No tiene absolutamente nada que ver. Porque muchas veces lo que hacen estos grupos extremistas es afiliarse a un partido, a un grupo, digamos que envolverse en una bandera, porque eso les da prestigio. Les permite recibir fondos, ya sabemos de dónde proviene, una zona que se llama del Golfo, ¿verdad? Les permite, entre otras cosas, captar acólitos, militantes, milicianos. Entonces dicen, no, es que pertenezco o estoy afiliado al Estado Islámico. Y muchas veces no saben ni lo que es. O, por ejemplo, tienes el caso de Boko Haram en Nigeria, que lo mismo se afiliaba al Estado Islámico que se afiliaba a Al-Qaeda, dependiendo de lo que en cada momento tuviera mayor repercusión mediática. O tienes en Argelia el grupo salafista para la predicación y el combate, que cuando le interesaba pertenecer a Al-Qaeda, pues pasó a llamarse Al-Qaeda del Magreb Islámico. Porque esto funciona así. Entonces, ahora mismo, ¿qué hay? Pues hay distintas facciones, por así decirlo, de este Estado Islámico, pero que probablemente tengan mínima relación entre ellos. Y se supone que hay una cabeza, que sería este quinto califa, pues los otros 4 ya los han matado, que es los herederos de al-Baghdadi, que hemos comentado, del 2014, pero que no le conoce prácticamente nadie. O sea, es más, ahora mismo no sabemos ni dónde está, ni cuál es su capital, ni dónde nada, ¿no? Sí siguen manteniendo ahí esa revista, la MAC, que son de la que dicen que la han publicado ahora, que han dicho que sí, que ellos son los autores del atentado, pero a saber quién controla esa revista y si de verdad eso es cierto o no es cierto. Pero es que no, es decir, hay cosas que no me cuadran ya, o sea, después de la excelsa exposición del coronel. Primero, si hace 15 días Estados Unidos sabía esto, no sabía que era ISIS, y dice extremistas en general. Segundo, ¿por qué entonces son, como se ha sabido ya, que eran mercenarios en vez de ser fundamentalistas, yihadistas, etcétera, etcétera? Es decir, mi sensación es que lo que se pretendía con esto, porque además hay otra información que a mí me ha llegado y te la he pasado antes, pero que no se ha publicado, que ayer, cuando empezaba a conocerse que estaba sucediendo el atentado, algunos medios ucranianos empezaban a compartirlo diciendo, bueno, como lo de los drones, ¿no? Adelante, muy bien, tal, cuantos. ¿Qué pasa? Europa empezó a condenar el atentado y empezaron a borrar todo. Entonces,
Oye, pues Estado Islámico. Pero es que a mí me sorprende mucho porque el Estado Islámico se sabe y se conoce que efectivamente es que hasta el propio Donald Trump, las vinculaciones no, la creación y que servía a los intereses de Estados Unidos. Mira, es muy extraño que utilicen mercenarios este tipo de grupos, porque ellos además presumen, porque es una manera también de incluso de captar combatientes, de decir, mira lo que hacemos, qué acto de heroísmo, porque para el que es un fanático, claro, es que tú piensas que el morir en combate contra los infieles o matando, como decía, cristianos, para ellos. Es que se entran en el paraíso. Es decir, tienes 72 vírgenes a tu disposición para el resto de tu eternidad, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Entonces es muy extraño que contraten mercenarios, salvo que efectivamente todo su personal, el poco que tengan, si de verdad proceden de lo que hablamos del Estado Islámico en Khurasán y en la zona de Afganistán y Pakistán, pues estuvieran muy fichados, muy controlados y hubiera que utilizar a terceras personas. Que ahora mismo, con la información que tenemos, nada tampoco es descartable, pero desde luego extraño sí es muy extraño, porque lo normal es utilizar a tus propios fieles, a tus acólitos, que además sabes que te van a ser fieles de verdad, precisamente porque están tan fanatizados que nunca te van a traicionar, porque un mercenario te puede traicionar en cualquier momento. Si las cosas se le tuercen, pues como esto dice, oye, yo tiro las armas, salgo corriendo y a ver si escapo, ¿no? Que yo no he venido aquí a morir. Y en cambio, un verdadero fanático, un verdadero salafista, yihadista, encantado de morir, con las armas en la mano, porque él está para él cumpliendo una misión sagrada. Es que son cosas que muchas de nosotros no podemos entender y por esto hay que analizarlo muy a fondo y con otra perspectiva, con otra visión de alguien, pues, que entienda un poquitito de cómo funciona y esta manera de pensar dentro de esta religión, ¿no? Evidentemente. Y por eso hay muchas cosas que chirrían completamente. Oye, que yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero hay veces que oyes auténticas barbaridades, ¿no? Además, Putin él mismo ha dicho, tanto en las entrevistas que le hizo el director de cine de JFK, sí, el Oliver Stone, como la recientemente que le hizo el presentador de la Fox, Carlson, que el ISIS servía a Estados Unidos y que ellos lo combatían porque era, pues, en fin, un oleoducto andante lo que había allí, y mientras las incursiones de Estados Unidos combatiendo el ISIS eran 34, 35 al día, los hacían más de 1000. O sea, la pregunta sería, coronel, ¿qué va a pasar ahora? Recuperan Palmira, en fin. ¿Qué va a pasar ahora? Porque, claro, tienen a los terroristas, los han capturado, los están interrogando. Si empieza a salir la información y se demuestra fehacientemente que ha sido un pinchazo por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos o de la OTAN, ¿en qué tesitura se queda Rusia? ¿Quién lo va a demostrar? ¿Lo va a demostrar como lo del Nord Stream? ¿Lo van a demostrar más o menos? O sea, si aquí alguien en Europa, en Occidente, lo empieza a investigar y llegar a esa conclusión... No, digo Rusia. Pero es que lo que diga Rusia aquí van a decir que es desinformación y que es mentira. Y van a poner la mano en el fuego 500 personas o 500 analistas y expertos diciendo que eso es totalmente mentira. No, pero el papel del gobierno ruso frente a sus ciudadanos, oiga, que nos han hecho esto y no hacemos nada. Ese es el problema. Eso estoy diciendo. Eso, digo, de cara a ellos. Claro. Aquí ya van a decir, tú piensas que aquí van a decir sistemáticamente que diga lo que diga el gobierno ruso es mentira. Eso está claro. Yo de lo que estoy hablando es de que tú haces una partida de ajedrez y tienes un movimiento que tienes que hacer. En la Primera Guerra Mundial, la propaganda, que es cuando se empieza a profesionalizar, por así decirlo, Estados Unidos ya saca un lema. Los alemanes mienten, nosotros decimos la verdad. Es que estamos en lo mismo, sí que esto está todo inventado. Entonces, nosotros decimos la verdad y los demás siempre mienten. Pero bueno, tú imagínate que efectivamente dice, oye, yo presento pruebas de manera que logro convencer a mi pueblo de que esto ha sido llevado a cabo por servicios de inteligencia extranjeros, que probablemente ni siquiera ucranianos, o porque decimos ucranianos apoyados por otros servicios de inteligencia. ¿Qué haces? Lo primero, si todos son tayikos, oye, a lo mejor hace como Estados Unidos invade Tayikistán, ¿no? Pues ya puestos, ¿no? Sí. A lo mejor también tendría derecho, ¿verdad? Como hace Estados Unidos. Pero si no, porque la respuesta, la venganza. Bueno, pero ya está el reconocimiento de ISIS. Es decir, es que y el gobierno ruso está diciendo desde hace años que ISIS es Estados Unidos. Es decir, lo que quiero decir con esto es... Cuando era Al-Qaeda, invaden Afganistán. Esta magnitud, porque lo han intentado con los drones. ¿Te acuerdas de ese dron que iba al Kremlin y explotaba y no pasaba nada? Pero es que esto no es así. O sea, el gobierno ruso tiene que responder a esto. Eso es otra cosa. Cuando aquí dicen, es que podía ser un atentado de falsa bandera. ¿Que a lo largo de la historia hay muchos atentados de falsa bandera? Sí. Que alguien llegue a matar a 150 de sus propios ciudadanos para precisamente justificar algo o ir a algo, y además dices, ¿a qué? Pero si Rusia está ganando la guerra, si económicamente le va bien. O sea, nos va mucho peor a nosotros que a Rusia. No, y aparte que no necesita el pretexto. Putin puede levantarse mañana y decir, oiga, efectivamente, que vamos a por todas. Esa es otra parte, porque sabes, y lo hemos comentado, lo te dice un programa sobre manipulación social en el canal, que realmente donde nos manejan
es en las democracias. Porque los autoritarios no tienen problema. Claro. Dicen, adelante, punto, o para atrás y ya está, se acabó. Bueno, aparte que la ciudadanía es lo que quiere. Si con Prigozhin, que Prigozhin quería eso, fíjate en Rostov del Don, le aclamaban como un héroe. Pero lo que yo te quiero plantear, coronel, es, después de lo que ha pasado, esto ya ha pasado, Rusia te tiene que responder. No puede quedar como que gancho en el magro. No, además, no. Vamos a ver, si entendemos la mentalidad rusa, ellos son muy estrictos, en ese sentido, además, con las ideas muy claras, alguien va a pagar las consecuencias y lo va a pagar muy duro. Claro, pero el tema es... Lo mismo que cuando hay un traidor, y lo hemos visto, si hay que llevárselo por delante, se le lleva, por supuestísimo, que sepan que el que lo ha hecho, sea el autor material o el autor intelectual, que sepa que lo va a pagar. Yo soy Putin, ¿vale? Y ahora mismo me encuentro en esta tesitura. Los servicios de inteligencia de la OTAN me han montado este circo, yo tengo que responder. Claro, pero me lo han montado para que yo precisamente responda, aumente la beligerancia para ellos tener el pretexto de entrar con las tropas europeas en Ucrania. Claro que sí. ¿Qué haces? ¿Cuál es la jugada? Porque claro, Porque es que a lo mejor lo que están pretendiendo es una sobrereacción. Fíjate lo que te he dicho yo. ¿Cuáles son los objetivos de un atentado terrorista? Lo hemos hablado al principio del programa. Primero, obviamente, causar miedo, terror a la población, que se sienta indefensa y, por tanto, culpe al gobierno de su indefensión, que es parte del objetivo, decir, oye, qué mal lo han hecho, que acaba de ganar las elecciones con casi un 90% y resulta que me deja tirado que nos matan a 150 de mis conciudadanos. Eso es parte de los objetivos. Pero recordemos que luego el otro viene, cómo presionar directamente o a través de la población para que los dirigentes adopten medidas o dejen de adoptar que a ti te beneficien. Es decir, si la población ahora dice, efectivamente, oye, ya me has dicho quién es, yo te estoy reclamando acción. Claro. No me puedes dejar tirado. Claro. Porque, ojo, que es que me ha matado a mi amigo, que me ha matado a mi padre, que me ha matado a mi hijo. Yo te exijo una acción. Y entonces, o bien directamente presionando al gobierno. Y en Rusia no es como aquí, el sentimiento de comunidad y de hermanamiento es cada ruso se siente atacado. Absolutamente. Y de patriotismo y de nacionalismo, que es que son cosas que nosotros no entendemos, porque ¿qué vamos a entender aquí cómo estamos? Si estamos a ver cómo nos desunimos cada día, bueno, por parte de nuestros políticos, los españoles no. Pero bueno, te quiero decir, entonces, ¿en qué situación le dejas? De sobrereacción, ¿qué es lo que probablemente se esté pretendiendo? O una de las posibilidades, vamos a dejarlo en el aire, supuestamente se pueda pretender. Pero es que esa sobrereacción sería terrible, evidentemente. Porque ya es que entonces, una sobrereacción sería, oye, mira, si ha sido claramente Ucrania, os vais a enterar. Y si ha sido otro país, pensemos lo que estaban preparando los generales alemanes para hacer, claro, entonces, y si ha sido otro país y se demuestra, ojito a ver con la reacción. Con lo cual a alguien le puede interesar porque a lo mejor ya se afecta de una manera más general a Ucrania, no solamente a la zona eso de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón y Crimea, sino a otras partes, o a todo el país en general, o esto afecta a cualquier otro de los países del entorno, que puede ser alguno de los países bálticos, o a Polonia o a Rumanía, ojo, o a Eslovaquia, que tenemos nosotros fuerzas, que va a ser nuestro esfuerzo principal del ejército de tierra, con estos 700 efectivos, ya tienes el lío montado, Rubén. A lo mejor es alguien lo que está pretendiendo es tener ese lío montado. Y te digo, y ojalá, con todo lo que ha significado, y yo sabes que lo he dicho 1000 veces, yo no me gustan las invasiones y siempre las criticaré, por más que entendamos por qué se ha podido llevar a cabo, pero a pesar de todo, Putin ha sido muy prudente hasta ahora, ¿eh? Sí. Porque podía haber empleado otro tipo de medios y que todavía se haber sido mucho más definitivo. El otro día volvió a descartar el armamento táctico nuclear como elemento disuasorio que hubo un momento en el que yo pensaba incluso que se iba a producir. Pero claro, es lo que estamos hablando. Ahora mismo Rusia tiene que responder. Si se demuestra la vinculación, como parece, con los servicios de inteligencia ucranianos o con gente que ha estado en Ucrania, etcétera, etcétera. Ayer ya el presidente de la Duma declaró el estado de guerra o dijo que Rusia estaba en guerra. Eso han dicho. Es que, pero estamos muy acostumbrados, por ejemplo, acuérdate cuando el anterior a Macron en Francia, ¿cómo estoy con los nombres? Sí, Hollande hizo declaramos la guerra al terrorismo, ¿no? La tontería esta. Esto es Rusia. Es decir, aquí cuando se dice una cosa, ojito. Entonces, claro, si realmente Rusia entra en estado de guerra, implica que toda la arquitectura civil, industrial, institucional, militar va a ponerse en un objetivo que va a ser acabar con los ucranianos. Es que son muchas cosas, ya te digo que son muchos años estudiando esto. Mira, si ha sido el Estado Islámico del Khorasan, ya pueden salir corriendo, no, pero es que no va a haber lugar en el planeta donde refugiarse. Ya pueden irse a la Luna. O sea, pedirle a Elon Musk algún cohete de estos y a ver si llegan a la Luna. No, ya, tal cual, o sea, no tengas ninguna duda. Esto vamos, ríete tú de lo que luego hizo
después de la Segunda Guerra Mundial el Mossad con los nazis, ¿no? Vamos, eso fue un juego de niños comparado con esto. Pero piensa que, ya te digo, es que son muchas circunstancias para entender un poco ir al pasado para entender un poco lo que puede suceder, ¿no? Y tú ten en cuenta que evidentemente Rusia, una de las lecciones que quería dar en Siria, esto es muy importante, Rubén, para que lo entiendan todos tus queridísimos seguidores, una de las lecciones que quería dar en Siria es Islam sí, islamismo ni hablar, porque Rusia tiene un problema importante también con el Islam, no con el Islam. Mira, el Islam ha ido creciendo, y yo tengo datos muy exactos, porque incluso he hecho en algún momento algún trabajo muy largo sobre eso, y los tengo publicado en mi página web, de cómo ha ido creciendo el Islam en Rusia, porque pasa un poco como aquí, que digamos que los rusos no musulmanes tienen cada vez menos hijos, o incluso se van del país los más jóvenes, pero en cambio los musulmanes tienen muchos hijos. Y están creciendo sobre todo en Moscú y en San Petersburgo. Por supuesto, en los lugares donde siempre los ha habido, ¿no? Es decir, toda la zona de los Urales, del Volga, de Tartastán, pero tiene un problema particular en todo lo que es el norte del Cáucaso. Norte del Cáucaso, en 3 sitios, concretamente en 3 de esas repúblicas, por así decirlo, que sería Chechenia, que nos suena a todos perfectamente, aunque ahora Chechenia con su líder está muy volcado a favor de Rusia en la guerra de Ucrania. Tenemos Dagestán y tenemos Ingusetia. Pero hay más, porque luego está Osetia del Norte, está Karachevo-Cherkesia, el Kabardino-Balkaria y está Digelia. Pero sobre todo en esas 3, Chechenia, el Dagestán, Ingusetia, que ya desde el año 2000, desde el año 2020, 2021, que son noticias que aquí no salen en nuestros medios, pero sí que ha habido acciones por parte de alguien llamado también Estado Islámico, que en ese caso es Estado Islámico en el Cáucaso, que buscan una independencia, buscan un poco soliviantar aquella zona, y que Rusia sistemáticamente desde hace muchos años acusa a Estados Unidos, ya desde antes de la época soviética, de fomentar precisamente esas revueltas en esos lugares, amparándose en la religión, en el Islam. Porque recordemos que ahí, en el caso de Chechenia, ya hubo 2 guerras terribles, una que pierde Yeltsin y que cuando llega Putin al poder gana la Segunda Guerra de Chechenia, pero evidentemente siempre quedan rescoldos, por más que ahora el gobierno de Chechenia esté apoyando a Putin, evidentemente siempre quedan personas disconformes, hay gobiernos en el exilio. Entonces, hay gobierno de Dagestán, de Ingusetia en el exilio. Entonces, evidentemente, esto también les interesa a quien maneja los hilos de todo eso, que estos pudiera alguien confirmara que es el ISIS para dar fuerzas o alentar estos movimientos rebeldes o separatistas dentro del norte del Cáucaso. Tú fíjate que es que esto tiene muchísimos flecos. No, ya ves. Sí. Claro, pero ten en cuenta, eso pondría a una tesitura, o sea, yo creo que ahora mismo Rusia, después de la declaración que hizo ayer, porque aquí se decía, no, será algo simbólico lo de la declaración del estado de guerra, en cualquier caso, la respuesta va a ser contundente. En Rusia no se andan con tonterías, eso tú ya lo sabes. Y además, lo mismo que a los traidores no se les perdona, ellos tienen unos parámetros y una rigidez en muchos casos y una acción directa que no tienen en otros países. Hay países que sabes que todos son circunloquios y darle vueltas y se enrollan y tal, ellos son mucho más directos, ¿no? Y si declaran una cosa así, es que tienen ya algo pensado lo que van a hacer. Contra Ucrania, perdón, lo dijeron directamente. Lo dijeron ayer. Claro, pero es que ir contra Ucrania ahora y decir, mira, se acabó, esto ya no es una guerra de posiciones, que claro, que es que esta guerra de posiciones de desgaste le ha venido muy bien a Rusia. Beneficio, claro. Totalmente, porque recordemos que, oye, aquí lo han dicho todos nuestros grandes popes, que produce y gasta más munición Rusia que toda la Unión Europea y Estados Unidos juntos produce. Evidentemente, la guerra de posiciones no ha beneficiado a Occidente, por así decirlo. No. A lo mejor es que pretenden otro tipo de guerra, que es lo que está diciendo Macron, o recuérdate que es que aquí directamente nos han dicho, oye, ¿y por qué no una guerra preventiva antes de que Rusia invada a otro país del entorno? Sí. Pero lo están diciendo así de claro, es que no lo están diciendo todos los días. Y de esa manera, que ya fuera una acción más decisiva sobre todo el territorio ucraniano, gran parte de él, decir, esto ya no es una guerra de posiciones solo, digamos que para proteger, a los rusófonos, a los rusos que tienen pasaporte ruso de esa zona de Ucrania. No. Esto estamos hablando ya de que vamos a machacar a un país que acaba de cometer un atentado terrible sobre nosotros. Oye, que recordemos que por todo fue lo que ha hecho Estados Unidos. Sí, exacto, claro. Que tampoco nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, que solo hacen los grandes poderes. A no ser que el gobierno ruso diga, bueno, sabiendo que mi enemigo está haciendo esta jugada con esta finalidad,
Pues y no caer en la trampa. No caer en la trampa. No caer en la trampa porque recordemos que es que caer en la trampa significa ya, entonces sí, la guerra total. Y detrás tiene a China, detrás tiene a otros muchos países. Y sí, aquí nosotros estamos muy envalentonados todos, pero el día que cualquiera de estos que tenemos aquí puestos en pantalla, ¿sabes? Aquí, vamos, a las otras pantallas, empiecen a ver, vamos, el primer de verdad, un combate de verdad en otro sitio o cerca de ellos, vamos, son los primeros que nos dejan aquí abandonados como el Capitán Araña y salen corriendo para América o para donde puedan refugiarse, ¿no? Totalmente. Pero, totalmente. En fin, es así, Rubén. Teníamos a Daniel Stunil, ¿puede ser? Para entrar a las 9, son las 9 ya. Sí, espera. Te mando el enlace, vamos a ir respondiendo mientras algunas preguntas. Oye, 16.000 personas en directo. Ahora, venga. No está nada mal para la hora que es y para ser sábado. Sin embargo, compartir. Mándamelo que sí, que está ya esperando. Vale, ahí lo tenemos. Venga, que nos va a traer información desde Rusia, precisamente. Y bueno, aquí tenía todo. Quería leeros todo esto, pero lo tenéis todo en el canal de Telegram, ¿de acuerdo? Todos los que queráis ver las conclusiones de las primeras horas de las investigaciones y tal, lo tenéis todo en mi canal de Telegram. También vamos a hablar luego del tema de Telegram, porque sabéis que la Audiencia Nacional ha decidido censurar Telegram, le ha dado 3 horas para... Y que luego vamos a estar con Iker. Con Iker, en la estirpe de los libres. Eso es, la estirpe de los libres, que poco vamos quedando ya. A partir de las... Que somos especie a extinguir. Sí. Bueno, ahí te paso esto. Disculpa porque yo tengo que estar de comentarista, de entrevistador, de realizador, pero bueno, no, nos apañamos, no pasa nada. Vamos a ver. Bueno, esto es terrible, ¿eh? Las imágenes que se están... Esta no las voy a poner, lógicamente. Pero bueno. Recordar que la persona que va a entrar ahora, Daniel Stulin, que hace poco hicimos un programa en el canal del Coronel, fue agente de la KGB, así que fue oficial de la KGB y sabe mucho, evidentemente, de todo esto, eso lo sabe todo. ¿Estas declaraciones de Putin han sido de hoy? No. No, esas son... Vale. Vale, no, está hablando del bombardeo a Belgorod. Que ya está Daniel. Vale, lo tienes ahí. Bueno, pues aquí le tenemos. Daniel, buenas noches, por decir algo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Buenas noches. Pues mira, aquí de hermanos siameses, Daniel, hoy. Sí, os estaba viendo hace un ratito. Sí, lo que te estabas diciendo, totalmente de acuerdo en muchas cosas que estás comentando, Pedro. Sí, bueno, yo creo que... Yo no me acuerdo, mejor dicho, no lo sé, los números del último momento, ¿no? De los muertos y tal. Pero, bueno, yo te estaba comentando, ¿no? En el mensaje que te mandé esta mañana, que la lógica pura del atentado. Estamos hablando de un lugar de 6.000 personas. 5 terroristas con Kalashnikovs. Cada Kalashnikov, tiene 30 balas. ¿Ok? O sea, ¿cómo se llama el magazine? Lo que se llama el magazine en inglés. Cargador. Claro, el cargador lleva 30 balas. Son 5 tiros. 5 por 30 son 150. Disparando a bocajarro. O sea, un ciego, tuerto, manco, podría matar mucha gente solo apretando el gatillo. Entonces, decir que hay 70 o 100 o 130 muertos y tal, ojalá que fuera así, ojalá. Lo veo muy complicado. Yo creo que los números van a ser mucho más altos, porque estamos hablando de 6.000 personas abarrotado el sitio, porque este grupo es muy popular. De hecho, el atentado en sí, el primer atentado, lo montaron para el día 9 de marzo. El concierto del tipo que es el más popular de todo el país, que se llama Shaman, ¿okay? Pero justo en el momento del atentado, como un día antes, arrestaron 2 grupos de terroristas y aplazaron el atentado, bueno, aplazaron de alguna forma hasta el día de ayer. Y lo que hemos visto es esto. Yo quería comentar, bueno, no sé si habéis comentado el tema de la autoría y tal, porque bueno, tú y yo estamos comentando... Perdón, Daniel, perdón que te corte. Has dado una información que yo desconocía y es que se había detenido a 2 grupos terroristas que planeaban el atentado para el día 8, el 9, lo cual coincidiría con el aviso que hizo Estados Unidos y Reino Unido, que aquí los medios de comunicación han presentado como que
no se ignoró por parte de los servicios de inteligencia rusos. Sin embargo, tú dices que se arrestó a 2 grupos terroristas, ¿no? Sí, mira, yo quiero empezar un poco con el telón del fondo. O sea, el telón del fondo del ataque terrorista de Crocus City Hall. O sea, el terrorismo es el medio de influencia de un Estado sobre el otro Estado. Es un instrumento aterrador, un instrumento sangriento, pero también es un instrumento. Da igual si estamos hablando de una hacha, un cuchillo, una pistola, no tiene importancia. O sea, una hacha no es que una hacha mató a alguien o la pistola se disparó, no. Y en cualquier atentado terrorista, o cualquier atentado, estamos hablando de la política profundo, obviamente nos interesa no que disparó la pistola, o sea, da igual, lo de Lee Harvey Oswald, Kennedy, etc. Lo de menos. Lo importante, trascendental en cualquier atentado, es quién pagó la bala. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Quién pagó la bala? En ese sentido, o sea, castigar al tipo concreto que mató, apretó el gatillo, obviamente es obligatorio e importante, pero es necesario comprender qué servicios de inteligencia, de qué país están detrás del movimiento de atentado y tal. De la misma forma, hace unos días yo entrevisté a Lorenzo Ramírez, ¿no? Hablando de los atentados de 11M. O sea, ¿quién pagó la bala metafórica en ese caso? Lo escondieron, obviamente nunca salió a la luz. Bueno, lo explica en el libro, pero quiero decir que a nivel oficial nunca salió. Entonces es importante destapar, porque si estamos hablando de si es ISIS, no ha sido ISIS, ahora explico por qué. Pero es importante destapar los verdaderos objetivos de los autores intelectuales y sobre todo los patrocinadores terroristas. Así que siempre hay un motivo, ¿no? En el terrorismo, y este motivo es muy fácil de explicar, la geopolítica. Y el terrorismo permite hacer ¿qué? Bueno, golpear la opinión pública del país. Lo hemos visto en España, yo en esa época vivía en España, en la época de 11M. Es decir, volcaron al gobierno. Tratar de dirigir en una determinada dirección, encauzar, influir, como el caso de las elecciones en España o otros países, o 11 de septiembre, con las consecuencias, que siempre obviamente seguían por la opinión pública. Y mejor ejemplo de eso es lo que pasó en Atocha, 11M, 2004, porque el poder proviene del pueblo, nos gusta o no nos gusta, y en última instancia se pertenece al pueblo. Ahora, ¿qué pasó en Rusia? El 21 de marzo, ayer, ¿qué día es hoy? Hoy es día 21 de marzo, un día antes del atentado. La Comisión Electoral Central de Rusia resumió los resultados de las elecciones presidenciales. Y el día siguiente se produce este atentado terrorista en Crocus City Hall. Ahora, tenemos la operación militar especial que avanza muy lenta. Pero lo que sí que es absolutamente obvio es que esto se dirige hacia el colapso de las capacidades militares de Kiev. Ahora, volviendo un poco más a la historia, en la década de 2000, la primera década... Daniel, perdona, que nos queda muy poco tiempo porque tenemos a las 10 que conectar con Iker. Me gustaría aprovechar el tiempo que estés aquí porque vamos a tener luego también otro invitado. Tú, ¿quién crees realmente que ha podido realizar o perpetrar el atentado y con qué finalidad? Mira, ¿te acuerdas que te comentaste hace unos momentos el tema de ISIS? Yo quiero explicar por qué no ha sido ISIS. O sea, el ataque terrorista no pudo haber sido llevado a cabo por los creyentes musulmanes. ¿Por qué? Se celebró durante el mes sagrado del Ramadán, que es un tiempo de ayuno y oración. Además, el ataque terrorista tuvo lugar el día más santo para los musulmanes, que es el viernes, establecido por el mismísimo profeta Mahoma y durante las oraciones de viernes. Además, el ataque terrorista se llevó a cabo durante la oración de Magreb, que comenzó después de atardecer y termina por la noche, que es una forma, digamos, de después de un día de ayuno estricto, durante el cual no se puede comer ni ver nada en todo el día. O sea, es imposible, Rubén, imposible. Imagínate que los musulmanes radicales creyentes comienzan a disparar durante el viernes en el mes sagrado de Ramadán. No se trata de un vendedor de arepas o de churros calientes. Se trata de un error gravísimo del cálculo de los organizadores del ataque terrorista que querían parecer o hacer que todo se fuera en el nombre de los musulmanes, pero que aparentemente no conocen el Islam en absoluto. Ahora, ¿por qué Kiev necesita este ataque terrorista? Bueno, un ataque terrorista de este tipo resuelve el problema más importante de Kiev, suministro de armas, de dinero, sobre todo de las
tropas de la OTAN, lo que estaba comentando Pedro antes. ¿De qué forma resuelve el problema? Bueno, por el rastro islámico del atentado terrorista. Entonces, siguiente paso, Rusia culpa a Ucrania por el ataque y lleva a cabo el ataque de represalia contra las principales ciudades, centros de toma de decisiones en Ucrania, algo que, como ha dicho Pedro, Putin no ha hecho hasta ahora. Incluso mata. O sea, si Rusia lleva a cabo los ataques de represalia, mata a algunos miembros del gobierno o incluso el mismísimo Zelensky. Y ahora que Rusia está utilizando una versión falsa de ataque terrorista, lo que está diciendo The Economist, etcétera, etcétera. Y tal vez incluso la propia Rusia, y dicen ellos, organizó este ataque para justificar sus duros métodos contra Ucrania. Y en este contexto, los partidarios de esta escalada en el occidente rompen la resistencia de los opositores, sobre todo gente como Orbán y compañía, que no quieren de ninguna forma, o la ala republicana trumpista en Estados Unidos, que no quiere ninguna escalada, y deciden dar armas, dinero, incluso enviar sus tropas a Ucrania. Y entonces, al implementar este plan, Estados Unidos, o sea, ya dice insistidamente que el ataque terrorista fue organizado por ISIS. Sabemos que no ha sido, y que Ucrania no estuvo involucrado, absolutamente involucrado. Ahora, ¿quién está detrás de Ucrania? Mucha gente dice la CIA. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es la MI6 británico. El modus operandi siempre es de los británicos. Y hoy en día es Londres que controla Kiev, no Estados Unidos. De la misma forma, si tú miras los grupos terroristas que están luchando entre Israel y Hamas, ¿quién está detrás de Hamas? Londres. ¿Quién está detrás de Israel? Estados Unidos. Y si tú miras un poco más en la historia, los principales grupos terroristas, absolutamente de primera a última, esta guerra global contra el terror. O sea, empieza y termina en Londres. Los 7 lugartenientes de Osama Bin Laden vivían en Londres, bajo protección de MI6 británico, la corona. O me vas a decir que la corona británica no sabía que los lugartenientes más importantes de Osama Bin Laden vivían en Londres. Claro que lo sabían. Pero Daniel, perdona, Daniel, una cosa. ¿Tú cuál crees que va a ser el próximo paso del gobierno de Putin, del gobierno de ruso, con lo que ha sucedido? ¿Qué consecuencias crees que va a desencadenar? Mira, lo que en este sentido yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Pedro, en el sentido de que las acciones de Rusia. Mira, hemos visto que con el Nord Stream 2, ¿cuál ha sido la acción de Rusia? Ninguno. Todas las miles y miles de líneas rojas, amarillas, naranjas, verdes, limones han pasado, han cruzado y han pasado olímpicamente de ellos. Y cuando empezó la guerra, todas las embajadas europeas o occidentales se han vaciado de Kiev y se han trasladado al Lvov, ahí, lo más lejos posible. Pero se han vuelto todos, porque nosotros no tenemos la capacidad, por un lado, porque no somos la Unión Soviética, no tenemos un ejército de millones de personas. 1, 2, no tenemos ideología. Esto es importante, Rubén, porque en la época soviética teníamos una ideología y el 45% de la población mundial estaban de acuerdo con esta ideología. Hoy en día no tenemos ideología porque está prohibida por la Constitución. Y la Constitución postsoviética de 1993 lo escribieron en Washington y los chicos de la Universidad de Harvard. Entonces no tenemos ideología. Y no Perdona, Daniel, que es que tenemos otro invitado ya en espera, pero quiero conocer tu punto de vista. ¿Cuál crees tú que va a ser la consecuencia de lo de ayer? ¿Crees que va a haber una declaración de estado de guerra y Rusia va a ir ya a saco con Ucrania? Absolutamente no. Primero, no tenemos capacidad de hacerlo porque el ejército es muy pequeño. Segundo, no nos interesa tampoco. O sea, yo creo que ahora mismo, una vez que ya está claro quiénes son responsables, más o menos, porque han pillado a estos terroristas supuestamente, habrá una negociación. Entre Putin y las potencias occidentales. Van a negociar entre ellos la mejor forma de salir de esto. Pero yo te repito, el modus operandi de Estados Unidos es Nord Stream 2, no matar a los civiles. El modus operandi de matar a los civiles es el modus operandi hecho en Londres. Y por eso estoy absolutamente seguro que esto es el trabajo de Londres, obviamente apoyado a los intereses de Kiev, que ellos controlan más que Estados Unidos. Pues Daniel, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Por cierto, estás invitado al canal. A ver, hacemos un día, si quieres, yo una intervención más extensa para conocer en profundidad tu punto de vista. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Chao, Pedro. Chao. Y tenemos a otro invitado también, pues, que ha estado en el canal y que tú conoces muy bien, que es Ron Aledo. Ron, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de estar aquí otra vez contigo. Un placer. Buenas noches, Ron, buenas noches. Perdona que te haya avisado así de improviso, pero justamente he visto que me habías mandado que tú has hecho una valoración ya al respecto. Bueno, Ron ha estado en el canal, ha trabajado en los servicios de inteligencia norteamericanos y bueno, pues Ron, en tu experiencia desde dentro del modus operandi de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Estado Mayor, como estuviste, ¿qué opinión tienes de todo lo de ayer? Bueno, pues una cosa terrible, muy trágica, muy triste, obviamente, muy salvaje, ¿no? Muchísimos civiles a sangre fría, no por daño colateral, que es lo que estamos acostumbrados a ver, un daño colateral de un misil que es desviado o un misil que es derribado y cae accidentalmente en un sitio que no es su objetivo. Esto fue a sangre fría, con toda la intención, alevosía de matar civiles, de matar inocentes, obviamente, una cosa muy trágica, muy triste. Creo que es clave, lo más importante ahora es saber quién está detrás de esto. De verdad, quién contrató a estos 4 individuos, quién los planeó, quién está detrás. Me parece que todas las hipótesis están ahora sobre la mesa. Es lo que nosotros los analistas de inteligencia hacemos, análisis of competing hypothesis, análisis de hipótesis competitiva, mirar qué posibilidades tiene tal hipótesis y la otra. Ahora mismo la hipótesis que está barajando, que está empujando Occidente y Estados Unidos es que sí, que posiblemente fue el ISIS, el Estado Islámico, un branch del Estado Islámico, posiblemente basado en el Cáucaso, posiblemente islamistas de Chechnya, de Dagestán, de Vladikavkaz, de Osetia del Norte. Esas posibilidades todas son posibles, pero también hay que mirar la posibilidad más dramática o la hipótesis más, por decirlo así, contundente o que tendría las mayores consecuencias geopolíticas mundiales, que es que posiblemente sea el SBU quien está detrás de esto, ya sea con una falsa bandera, tratando de culpar a islamistas del Cáucaso o a islamistas en general, pero si se descubre que es el SBU ucraniano, la inteligencia ucraniana, que ya ha actuado muchísimas veces en Rusia. Mataron a la hija del filósofo Alexander Dugin. Perdona, Ron, porque me llega la última actualización, ya son 250 muertos. Sí, ¿te acuerdas que te comenté que al haberse derrumbado completamente el edificio, lo que sucedía es que todavía había escombros por levantar y además se lo estaban haciendo a mano, no metiendo máquinas por si quedaba algún superviviente debajo de los escombros. Lo estaban haciendo manualmente. O sea que las implicaciones de esto es que, vamos, van a ser terribles. Es que van a ser terribles. Por más que, perdona, Ron, que te hemos interrumpido. No hay problema. Querido amigo, pero mira, lo que ha dicho nuestro querido amigo Daniel, no le falta razón de que Putin intentará ser comedido por las consecuencias que puede tener lanzarse a una aventura todavía mucho mayor, ¿no? Pero ojo, tampoco lo descartemos, ¿eh? Es que tú piensas el drama que ahora mismo se está viviendo en Rusia, la conmoción que es para todo Rusia. O sea, es que tú piensas lo que significó para nosotros aquí los atentados de Atocha, tú imagínate lo que está significando para Rusia en un momento además muy particular de su historia, que ya el tema estaba muy calentito. Y además hemos visto que, por más que aquí digan lo que digan, que el apoyo mayoritario que tiene Putin. Es que ahora mismo le estarán empujando, incluso le estarán presionando para que tome alguna medida. Que evidentemente habrá que saber quién han sido estos autores intelectuales, pero que desde luego lo que te digo, que se van a quedar datos cruzados, yo me temo que no. Que intenten que las medidas que tomen tampoco esto lleve ya definitivamente a la Tercera Guerra Mundial y a una escalada total, pues probablemente esperemos y confiemos en eso. Ahora que algo tienen que hacer, segurísimo, vamos. Tú, Ron, bueno, para los que no seguís a Ron, tú sigues teniendo el canal, ¿no? De Extia Contractor. Sí, Extia Contractor, me pueden seguir allí en mi canal. Desde que estuvo en el canal del Coronel, te han salido como 10.000 seguidores más, ¿verdad? De golpe, porque vaya pedazo de programa, que lleva 1 millón de visitas prácticamente, 1 millón de visitas. Pues me alegro mucho. Además, tienes que entrar al canal porque... No, sí, ha estado un par de veces, pero sí, volveremos a contar con él, por supuesto que sí. Cada día es mejor, y mira que era bueno. Sí, ya. Porque, bueno, para los que no lo conozcáis, pues Ron trabajó en la propia CIA de Estados Unidos. En la CIA y en la DIA. Ron, tú, en tu experiencia... De lo que viste ayer, ¿qué mano ves? O sea, ¿qué crees que sucedió realmente? Mi primer, utilizando la navaja de Occam, ¿no? Hay que utilizar la navaja de Occam, hay que utilizar
lo que haga más lógica, más sentido, ¿no? Aunque están todas las hipótesis sobre la mesa, hay que ver que esto llega en un momento en que Ucrania está siendo derrotada en el frente de batalla. Derrota tras derrota tras derrota en el campo de batalla. Entonces siempre lo que hace Ucrania cuando sufre una gran derrota es que trata de llamar la atención, desviar la atención del campo de batalla hacia a otra cosa, ya sea un desembarco a través del Dnipro o ya sea ataques en la misma Rusia, en Belgorod, que estaban haciéndolo durante la última semana. Una supuesta brigada de rusos libres, que obviamente no son ni rusos ni mucho menos, son ucranianos que se están disfrazando de rusos. Recuerden que el ruso es el lenguaje primario en toda Ucrania. En Ucrania habla más gente ruso que habla ucraniano. Y obviamente estos son ucranianos que están disfrazados de esta legión libre de Rusia, que están atacando a Belgorod, que mataron policías, mataron soldados, están poniendo bombas, están haciendo terrorismo en esa área, penetraron por un área del frente donde no había soldados, que no pertenece al frente como tal, para llamar la atención, para hacer estos ataques kamikaze de propaganda, de public affairs, de PR, como nosotros le decimos aquí en Estados Unidos, public relations, para llamar la atención. Y viene ataque tras ataque, vienen ataques a la refinería, han atacado muchísimas refinerías rusas la última semana con drones, y ahora viene esta continuación de un ataque más en Moscú. Me parece a mí muy, pero que muy raro, me parece a mí muy, pero que muy fuera de contexto que de verdad sea un grupo del Cáucaso, que de verdad sea un grupo islamista. Es posible, todas las posibilidades, otra vez, todas las hipótesis están sobre la mesa, pero me parece a mí muy improbable. A mí lo más probable, hay que recordar que ya el SBU ya ha actuado muchísimas veces sobre Rusia. Mataron a la hija de Alexander Dugin, mataron a un youtuber muy famoso en San Petersburgo hace un año, pusieron una bomba en el restaurante donde estaba, hirieron a 25 personas. O sea que es una cosa común y tienen la fuerza, tienen el apoyo del MI6 británico, tienen el apoyo muy posiblemente de la CIA de Estados Unidos, están siendo entrenados, tienen los recursos, tienen el dinero, tienen los medios para llevar a cabo estas cosas y mucho más. Ahora bien, posiblemente no lo van a decir, somos el SBU ucraniano, posiblemente sea una falsa bandera tratando de culpar a las fuerzas del Cáucaso, a las fuerzas islamistas. Eso, y combinado con Macron por el otro lado, el pequeño Napoleón, que está hablando de reinvadir, obviamente, Ucrania en la parte occidental de Ucrania, y enfrentarse directamente a las tropas rusas. Eso está llevando una escalada gigantesca, a pasos gigantescos, la escalada bélica, que posiblemente Dios no lo quiera, pero posiblemente hacia ese camino es que vamos. Además, bueno, no sé si estamos viendo realmente, pero yo por lo que estoy viendo en algunas imágenes, no sé si son estas de ayer, no las voy a poner, pero algunos irían con el brazalete amarillo que llevan las tropas ucranianas en el frente. Yo no me fiaría mucho de esas No, imágenes. bueno, pero lo que sí podemos poner es esto, porque Ron, una cosa al respecto que ha comentado el coronel, el tema del empleo de mercenarios. O sea, si realmente es el Estado Islámico o es un grupo fundamentalista, pues no haría falta pagarles a personas para ir y después intentar escapar, los cogen de mala manera, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que serían personas fanatizadas y que actuarían guiado por un convencimiento. ¿Cómo lo ves tú al respecto? Es algo, además, es otro patrón más que no cuaja. Tiene mucha razón, tiene toda la razón. No es lo de siempre, no tiene que ser 100%, pero es pero que muy probable que cuando sea un grupo de estos los que actúa, siempre actúan de manera suicida. En el 90% de los casos actúan de manera suicida. No tienen un plan de escape, no tienen un plan de aquí me voy, de aquí me salgo. Ellos van a inmolarse. Eso lo vi yo en Afganistán decenas y decenas de veces. Con los talibanes y con los talibanes que después se autodecretaron ellos Estado Islámico. Usualmente esos ataques así directos lo hacen de una manera suicida, de una manera en que no hay un plan de escape. O sea que tampoco cuaja mucho. Por eso, yo siguiendo la navaja de Ockham, siguiendo lo que ha pasado la última semana en Belgorod, los ataques de esta legión libre rusa, que de rusa no tiene nada, y los ataques terroristas contra las refinerías, viendo que el SBU es un SBU que no tiene nada que ver con el SBU de hace 10 años atrás. Es un SBU en esteroides.
ayudado de todas maneras y por todos los medios, por el MI6 británico, por la CIA de Estados Unidos. Probablemente, muy probablemente, a eso me inclino yo ahora mismo. Puedo estar equivocado, pero viendo la evidencia, viendo el patrón de las últimas semanas, conociendo el patrón de cómo funcionan estos grupos radicales islamistas en Chechnya, en Vladikavkaz, en Dagestán, me parece a mí muy raro que sea el ISIS. Yo me inclino a creer, puedo estar equivocado, pero viéndolo así, siguiendo la navaja de Occam, me parece a mí que tiene que ver con el SBU más que nada, y ellos tratando de no parecer el SBU, una falsa bandera. Para la gente que no lo conoce, el SBU sería un grupo opositor al gobierno ruso, un grupo, o sea, lo que hemos valorado antes al principio del directo. Es la inteligencia ucraniana, es el servicio de inteligencia ucraniano, es el equivalente al CNI español, al MI6 británico. A mí me llamó mucho la atención, coronel, también, y Ron, que ayer la primera declaración por parte de Estados Unidos fue: no ha sido Ucrania. O sea, lo primero que dijeron fue: hay que descartar a Ucrania de esto. Y precisamente ese es mi temor. Mi temor es que el FSB ruso descubra que de verdad fue Ucrania, vea que de verdad fue Ucrania, descubra que los planificadores al final, en las esferas más arriba, fue Ucrania, y entonces tome una acción decidida contra Ucrania, porque el FSB pueda ver que fue Ucrania, entonces Rusia toma acciones contra Ucrania, ya sea más misiles hipersónicos, ya sea que destruya al jefe del SBU, ya sea que destruya los centros de comando, ya sea que cause muchísimas bajas, y entonces Estados Unidos salga: ven qué malo, malísimo es Putin, está loco, es un demonio, está loco, es malísimo, le dijimos que no fue Ucrania, y aún así el satánico malvado Putin atacó a la pobre e indefensa Ucrania. Tenemos que apoyar a Macron, tenemos que apoyar a los 20.000 soldados que él quiere mandar. Ese es mi temor también. Mira, Ron, tú que eres un gran experto en operaciones militares, lo sabes perfectamente, que lo primero que se planifica en una operación de este tipo es el escape, es la fuga. Es decir, tú tienes que tener un plan perfectamente detallado de incluso si te sale bien o si te sale mal. Aquí me da la sensación de que el plan que habían preparado para esta gente es que les pillaran precisamente, porque saben que pillándoles, como la información que van a sacar es mínima, por lo que nos están diciendo que no se conocían previamente, que no conocen quién les ha contratado, que se lo mandaron por Telegram, entonces no les van a sacar ninguna información, pero han dejado que les pillen para decir: mira, ¿ves? Era un agente de Tayikistán, que estaban relacionados con el Estado Islámico de Khurasán. Ahí viene, porque esto, a lo mejor son cosas que nuestro querido público, obviamente, no son expertos en estos temas, pero a que tú así lo entiendes también, Ron, que esta gente incluso les han tendido una trampa para dejar que les pillaran. Eso es muy, pero que muy compatible con una bandera falsa. Cuando tú no vas a hacer una bandera falsa, cuando es no tiene ninguna intención, tú no dejas ninguna evidencia. Ya sea porque inmediatamente el gatillero muere y es quemado vivo. No sé si nos has oído antes que le hemos hablado, Ron, que le contaba yo a Rubén, le decía, digo, mira, precisamente se hace así. Si tú haces un acto de falsa bandera, les eliminas al instante a aquellos que han perpetrado el atentado, porque no te interesa que les capturen, evidentemente, porque puede ser alguien que no esté enterado, un servicio policial que no esté enterado de la falsa bandera, y resulta que se descubra todo. Pero no es el caso. Esto les han dejado tirado, el plan de escape falló clarísimamente, y obviamente los servicios de seguridad rusos les han detenido, no les han eliminado precisamente para sacarles información, pero me temo que les van a sacar muy poca, porque probablemente es que no sepan nada. Pero precisamente eso es compatible con la bandera falsa. Cuando tú haces una bandera falsa, tienes que dejar evidencia, poca o mucha, pero tienes que dejar evidencia, y evidencia que apunte no hacia ti, pero hacia el otro lado, hacia el lado que tú quieres inculpar. Y al dejar... Para no liar a nuestros oyentes, la bandera falsa pura sería si Rusia se hubiera atacado a sí misma. Esa sería la verdadera bandera falsa. Claro. Aquí lo que estamos hablando es, digamos, una falsa bandera, en el sentido de que se acuse a alguien que no es el verdadero causante, el autor intelectual, pero evidentemente no es a sí mismo el que se ha causado el daño. La hipótesis, de nuevo, la hipótesis que me parece a mí, dado lo que veo, dado el patrón lógico de la última semana,
el patrón lógico es que posiblemente, no digo que sea así, habrá que esperar hasta que termine la investigación, pero mi hipótesis más fuerte ahora es que fue Ucrania, el SBU ucraniano, en un ataque de bandera falsa, culpando a los islamistas, culpando a ISIS, culpando a los islamistas del Cáucaso. Me parece a mí que, dado lo que puedo ver, hacia eso es que me inclino. Puedo estar equivocado, ¿con qué finalidad, Ron? ¿Con que Rusia respondiera en el Cáucaso? Bueno, en primer lugar, muchas razones. En primer lugar, Putin acaba de salir de las elecciones, ganando arrolladoramente las elecciones. Y hay que ver que ganó con más del 80%, no solamente en Rusia. Los rusos que viven en las embajadas en otros países, en la embajada que votaron, en las embajadas de Rusia en España, embajada de Rusia en Francia, embajada de Rusia en Italia, también votaron por encima del 80% sin ningún temor ni miedo a que el FSB los fuera a perseguir, ni a torturar, ni mucho menos. O sea que Rusia acaba de salir de las elecciones con una gran victoria histórica y Putin es el defensor de la patria, es quien los defiende, quien los protege, quien ha tratado, no estamos en los años del desastre de Yeltsin. Yo soy el patriota que los va a defender, el patriota que ha luchado por los intereses rusos contra todo el mundo que nos odia y nos quiere derrotar. Y esto pues obviamente va contra la narrativa que Putin quiere hacer, que quiere esparcir en el pueblo ruso. Soy el protector, están bien, los estoy blindando de la guerra, de los sufrimientos del otro mundo, le estoy subiendo el nivel de vida. Esto va contra eso. Además, número 2, no solamente la propaganda contra Putin, pero también ahora pues demuestran que Moscú es vulnerable a estos ataques, que pueden venir otros grupos y atacarlo, que el pueblo ruso no está a salvo, ni siquiera en Moscú, ni siquiera en su capital, que pueden atacarlos allí. Y posiblemente generar inestabilidad en el gobierno. Generar inestabilidad. Y obviamente también está lo que ya mencioné, la tercera hipótesis. ¿Qué pasa si Rusia descubre que fueron Ucrania quien está detrás de esto? Toma medidas radicales contra Ucrania, una venganza contra Ucrania, pero entonces Estados Unidos, Francia, Reino Unido dicen, ven, Putin está loco, es malvado, es malísimo, está atacando a los pobres ucranianos cuando sabemos que no fueron la pobre Ucrania indefensa quien lo atacó, fueron los islamistas del Cáucaso, del ISIS. Y eso ya le daría también pie y le daría una excusa a Macron, que está tratando ahora con los sables alzados, de hacer que esta guerra se expanda, no solamente en una guerra en Ucrania, pero quiere meter a países de la OTAN, quiere que después Macron no quiere ir solo. Después que él vaya allí, él quiere que le sigan Polonia y los 3 países bálticos, que son los 4 países Polonia va a ir de cabeza, vamos. Más rusofóbicos del mundo. O sea que esto va de expansión en expansión. Tenemos que conectar luego de 20 minutos y hay preguntas, pero antes de despedirte, que por cierto, muchas gracias por venir así de improviso. ¿Qué consecuencias crees tú que va a traer esto? ¿Cuál crees que va a ser el paso? Porque Rusia tiene que hacer algo. Rusia, con la magnitud que estamos viendo, no se puede quedar callada. ¿Qué crees tú que va a hacer Putin? Bueno, si Rusia no descubre ninguna pista o ninguna evidencia que señale que fue Ucrania, pues entonces Rusia, pues el FSB y la Guardia Nacional, la nueva Guardia Nacional, que es muy parecida a la Guardia Civil en España, que Putin ha creado, pues tomarán sus medidas muy drásticas, muy radicales contra el terrorismo en el Cáucaso, en Chechnya, en Dagestán, y con los países del Asia Central, con todos los TAN, lucharán contra el terrorismo allí. Obviamente eso es si Rusia no descubre que fue Ucrania, si Rusia al final descubre que todo tiene que ver con el Cáucaso, con los islamistas. Pero si Rusia descubre que quien está detrás de esta posible falsa bandera es Ucrania, entonces sí, pues sería escalar, sería el único camino es escalar y Rusia muy posiblemente tome medidas radicales contra Ucrania, posiblemente mate al jefe del SBU con un ataque, con un misil hipersónico, posiblemente recrudezca la ofensiva, posiblemente hasta declare la guerra. Hay que recordar que Rusia no ha declarado la guerra. Bueno, ayer sí hubo unas declaraciones del presidente de la Duma diciendo que Rusia ya estaba en estado de guerra contra Ucrania. Sí, pero no es oficial. Claro,
La industria está al 24/7, la industria militar está creciendo a 50.000, entre 40 y 50.000 personas al mes, todo el ejército ruso, toda la industria está fabricando armas 24/7, etcétera. Pero no hay una declaración oficial del Estado ruso declarando la guerra. Si se declara la guerra oficialmente, una cosa que tiene que aprobar el presidente, tiene que aprobar la Duma, estaríamos hablando de una movilización de entre 2 y 3 millones de soldados, estaríamos hablando de un estado de guerra permanente hasta el final. Y de levas y de... No solamente eso, es que según Naciones Unidas la guerra está prohibido declararla. Y de hecho no se ha vuelto a declarar ninguna guerra, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, eso sería un hito histórico, pero para mal, lamentablemente. Sí, además, última cosa que quiero aprovechar, si eso pasa, Ron, si Rusia entra en estado de guerra y entra con 3 millones de efectivos o con 4 los que necesite para invadir Ucrania, eso sí es el pretexto perfecto para que la OTAN diga, tenemos que mandar a los nuestros allí. Y a la que ya quiere entrar Macron y ya quiere entrar Polonia y los 3 países bálticos, Lituania, Estonia y Latvia ya quieren entrar. Ellos son 100% rusofóbicos. Y ese es el peligro de escalar y escalar. Y el próximo paso sería las armas nucleares tácticas pequeñas. Y después el próximo paso sería ya mejor no hablemos de eso. Oye, que vamos a amargar la cena aquí a todos nuestros espectadores. Sí. Bueno, Ron, oye, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, mañana tenemos directo también, si te quieres pasar un rato, porque seguro que va a haber muchas más novedades de aquí a mañana. Vamos a conocer mucha más información. Pero bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Si quieres mañana, estás invitado también, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues si quieres, mira, tenemos 15 minutos para responder preguntas, pero bueno, de lo que ha comentado Daniel... Porque no podemos defraudar a Iker. No podemos. Sabes que eso es prioridad absoluta. Bueno, oye, muchas gracias a todos. 19.000 personas ya casi en directo. Un récord total. Bueno, el directo que hicimos con el embajador ya que llegamos a 23.000, pero bueno, pero seguro que mañana lo superamos. Pero significa que la gente efectivamente le interesa este tema, le interesa la información que se le da y no la propaganda que siempre reciben de manera reciclada por parte de los medios de comunicación. Coronel, ¿a ti qué te parece la información que ha dado Ron y que ha dado Daniel? Pues me parece muy acertada, fíjate, porque además los dos han coincidido. La única diferencia, digamos, que podemos tener, que es mínima, ¿no?, es la duda con respecto a la reacción que puede tener Putin en el sentido, una vez que se confirme de manera fehaciente que no ha sido el Estado Islámico, sino que ha sido efectivamente otro país, otros servicios de inteligencia extranjeros que han utilizado a alguien para hacerle aparentar que era el Estado Islámico, porque incluso el Estado Islámico, empieza a saber, igual hasta esa revista, a saber quién ha publicado en esa revista, quién controla esa revista, claro. La AMAC, que vete todo a saber. La única diferencia es eso, o la única duda que nos queda a los tres es saber qué reacción puede haber. Lo demás yo creo que hemos coincidido plenamente. Pero bueno, estoy seguro que de hoy a mañana van a seguir sucediéndose noticias y vamos a saber más cosas. Esto se va a precipitar, porque es que yo creo que esto es otro punto de inflexión más. Sí, y además por la magnitud, el pueblo ruso tampoco puede esperar, porque Putin todavía no ha salido, que es una cosa muy importante, ¿eh? Putin todavía no salió a hacer una declaración. No, se ha hecho la declaración esta mañana de pésame. Pero una declaración institucional como tal, y eso tampoco puede dilatarse mucho en el tiempo. Yo estoy seguro que de hoy a mañana la vamos a ver. Bueno, Rafael decía que debemos prepararnos en la Unión Europea para más 11Ms. Gracias. Pues mira, Rafael, ya lo hemos comentado, que esto lo que nos debería, sobre todo a España, es inquietar en el sentido de que sí que tenemos Estado Islámico de verdad, o facciones del Estado Islámico, o digamos grupos terroristas, salafistas, yihadistas, que ellos se consideran afiliados al concepto Estado Islámico, pero que les tenemos muy cerquita de nosotros, les tenemos ahí en el Sahel y les tenemos en África Occidental, países que además en algunos casos eran estables o relativamente estables y que a partir del desastre que ocasionamos nosotros, precisamente los occidentales y especialmente los europeos, con la invasión de Libia en el año 2011, pues hemos desestabilizado toda esa parte del mundo y eso antes o después, no tengamos ninguna duda, Rafael, que terminará por afectarnos de modo muy directo. Josune Vega que decía, qué gusto veros juntos, muchas gracias por este directo y por favor, no caigamos en la enorme manipulación a la que nos intentan no someter. Total. No a la guerra, con mayúsculas. Un abrazo enorme a los dos. Sabes, Josune, querida amiga, que lucharemos hasta donde haga falta precisamente para que no nos lleven a esta guerra, que no es la guerra de España, que no es la guerra de los españoles, que solo tenemos
mucho que perder, no tenemos absolutamente nada que ganar. Nosotros tenemos que defender de verdad nuestros intereses. Nos lo diga quien nos lo diga y eso lucharemos mientras nos dejen. Si nos dejen abiertos los canales, ¿no? Que ya sabéis que esto se está complicando por momentos. Y el gusto no solamente es tuyo, Josune, también, a ver, realmente, aparte de la amistad que tenemos, el compromiso mutuo de que hay que hacer algo, coronel, hay que hacer algo y las pocas voces, porque al final tener en cuenta una cosa, tú lo sabes mejor que nadie, mucha gente dentro del ejército español comparte todo lo que estamos explicando, sí, pero decirlo no puede. No puede. Nosotros, tú piensas que ahora les mandan a donde les manden, a Eslovaquia, a Letonia, obviamente, primer tiempo de saludo, como si yo estuviera en activo, o como si mañana el ministro de Defensa me dice, oye, vete un año allá a la Antártida que me estás molestando mucho, Baños, que eres un pesado. Pues evidentemente, primer tiempo de saludo, el petati para adelante, ¿no? Pero otra cosa es lo que piensen ellos y sus familias, que evidentemente la preocupación está extendida a todos los niveles. Sin embargo, las circunstancias estoy seguro que van a hacer que mucha más gente tenga que pronunciarse en este aspecto. Apoyamos a don Pedro siempre. Pues Francisco, muchas gracias, Francisco. Digo que dice, hola amigos, qué bueno verlos juntos, excelente ambos, un abrazo a ambos. Un abrazo para Diego. También Juliet que dice, Rusia ya aceptó que fue ISIS, no sean rebuscados. Bueno, a ver. ¿Rusia aceptó? Rusia ya aceptó que fue ISIS. Digo que cuando lo aceptó Rusia. Bueno, pero a ver, puede haber dicho, bueno, hay una reivindicación de ISIS, pero eso no, vamos a investigar, vamos a ver. Será más importante. Mirad, por lo menos lo que estamos viendo. Pero volvemos a lo mismo. ¿De qué ISIS? ¿De la ISIS central, que habría que saber quién es? Es el que te digo que no sabemos ni a dónde tiene la sede, ni prácticamente ni quién es. Del ISIS, como nos están diciendo, o sea, del Estado Islámico de Khurasán, el Estado Islámico del Cáucaso, el Estado Islámico del Magreb. O sea, claro, es que ¿de qué Estado Islámico estamos hablando? Y aparte, esto es mucho más complejo. Y aparte, Juliet, tener en cuenta que es que, mirad, la declaración del ISIS es, en la similitud lo encima, la bomba de Vallecas, ¿vale? Es decir, aquí lo que hay que ver es los casquillos, el armamento que se ha utilizado, la trazabilidad, de dónde vienen, las testificales de cómo se ha contratado a esta gente. Ahí es donde se tiene que investigar un atentado. Pero fíjate, es que incluso aunque fuera, al final fuera de verdad el ISIS, ¿quién ha manejado al ISIS? Porque claro, no olvidemos que a lo largo de la historia, y puedo poner muchos casos, se ha utilizado el extremismo islamista precisamente para conseguir objetivos geopolíticos. Y podríamos hablar del Pacto de Bagdad de mitad de los años 50, podríamos hablar como, por ejemplo, los británicos han utilizado a los hermanos musulmanes en su momento en Egipto, y os podría dar muchísimos más casos de cómo se utiliza precisamente, lamentablemente, a este extremismo islamista, como digo, para conseguir esos objetivos geopolíticos. Macarena Vaca que dice, están pisando el acelerador antes de que llegue Trump a la Casa Blanca. Veo un gran temor, el intento de escalar el conflicto. Dos grandes puntos, gracias. Pues muchas gracias, Macarena. Totalmente de acuerdo, ya lo hemos comentado. Que nos da toda la sensación de que antes de que lleguen las elecciones de noviembre vamos a todavía a vivir muchos episodios de este tipo. Además, ten en cuenta una cosa. Si ahora Rusia se ve forzada a declarar el estado de guerra contra Ucrania y la Unión Europea empieza a mandar tropas, da igual que llegue Trump. Es decir, Trump no puede deshacer eso. Es que no puede. O sea que totalmente, Macarena. Val, USA e Inglaterra siempre detrás de la guerra y la muerte. Muchas gracias por su contenido. Pues, desgraciadamente, más veces de las que, en fin. Nos gustaría. Chris Walker se ha hecho miembro. Muchas gracias. Víctor Arias, uno de estos animales es ciudadano ucraniano y peleó por Ucrania en 2022, blanco y en botella. Se refiere a uno de los que han capturado. Sí. Pues, bueno, esa información sí, en fin. Sí. Lo que se ha confirmado es que no hay ninguno que sea ruso o haya sido ruso. Eso se ha confirmado. Leti, como USA sabía de este ataque hace días y no lo sabía lo de Hamas. Bueno, es que lo de Hamas sí que para otros varios programas. Exactamente. La Flor Blanca 11. Estamos viendo un enorme juego de ajedrez. La OTAN olvida que los mejores jugadores de ajedrez siempre han sido los rusos. Magnífico programa. Muchísimas gracias, amiga. Pues sí, y tal cual. Tal es así que en esas jugadas Rusia ha conseguido ya algo que no ha conseguido ningún país europeo, ni siquiera con el Bataclan y tal, que es cogerlos vivos. Eso por lo menos. Pepe Livingston, USA quiere que Europa pro-guerra para China, Taiwán. Pues mira, perdona un momentito, Rubén. Sí. Me están llegando informaciones muy, muy preocupantes sobre todo lo que está sucediendo alrededor de Taiwán. Me ha contactado estos días una persona que vive allí en Taiwán, que lleva muchísimos años, y vamos a ver si hacemos un programa, que ya hicimos uno sobre Taiwán, pero es que las informaciones que me ha dado, además me ha parecido fiables totalmente, escalofriante, de cómo están intentando preparar el siguiente, o sea, calentar completamente ese escenario para que sea el siguiente que surja. En fin, esto se está complicando por momentos porque tenemos que entender una vez más que es que hay un gran enfrentamiento
sobre todo entre tres grandes potencias. Estados Unidos, que lidera el mundo occidental, que ve que le están comiendo la tostada todos los días, otros dos países, que es China y además una China amparada por Rusia. Y tenemos el problema servido y sabemos que esto no va a parar aquí. Esto va a ser el pan nuestro cada día a partir de ahora. Y además que cuando Putin anunció que iba a volverse hacia, bueno, que iba a construir oleoductos, carreteras, tal, lo van a construir los chinos, no los rusos. Es decir, China ya ha demostrado con la ruta de la seda que te hace un puerto en menos de 6 meses, que, bueno, que tiene una... Lo que haga falta. Exactamente. Alfredo dice, saludos desde Querétaro, México. ¡Viva la hispanidad! Por supuesto. Por supuesto. Eso siempre. Alfredo. ¡Viva la hispanidad! Iván Rodríguez, dadas las circunstancias, deberíamos individual prepararnos de alguna manera para una posible guerra. ¿Y qué deberíamos hacer? Pues deberíamos prepararnos para la no guerra. Es decir, debemos ser conscientes, que es la razón por la cual hacemos estos programas, de a dónde nos quieren llevar, queridos amigos. Y empezar a unirnos y empezar a hacer hegemónico el discurso de que este no es nuestro conflicto, ni están en juego nuestros intereses. ¿Qué debemos hacer? Pues empezar a extender la conciencia de que se nos quiere llevar a un conflicto para salvaguardar los intereses de los amos de nuestros políticos. Eso es. Que nosotros lo que tenemos que defender son los intereses de España. Y ahí sí que haríamos cualquier esfuerzo, cualquier acto que fuera necesario para defender los intereses de España. Que no los estamos defendiendo los de otros. La Flor Blanca, los likes hacen que Sánchez vuele en turista. Pues eso es, darle like, apoyad el contenido, compartidlo, que es la manera que tenéis pues de apoyar esto, ¿no? No somos tampoco tan utópicos, hombre, tampoco. Ron se puso la camiseta de su país y no contesta la pregunta y se veía enfoque para imponer un relato e ideas. Saludos. Bueno, yo no lo he visto, yo no lo veo así. Diego, lamento que tengas tenido esa percepción, sí. Pero bueno. Sí, pero es verdad, porque el Ron es una persona, vamos, transparente total, sí. Objetiva, que si tiene que criticar a Estados Unidos, a pesar del ser militar estadounidense, sí, y querer a su país, obviamente. Lo que es muy prudente, lógicamente. Claro. No va a decir, oye, ha sido esto y ya está. Pero es verdad que es una persona tremendamente objetiva e independiente. Si tiene que criticar, lo critica, no tiene ningún reparo. Pero uno no trabaja en la inteligencia si no es un poco prudente. Hombre, evidentemente. Y habrá cosas que nunca podrá contar, como todos. Fisco Psico dice, están apretando el acelerador. ¿Ocurrirá algo en España u otros países para tener una excusa y movilizarnos? Pues no descartaría una acción de este tipo, pero no tendría sentido, porque aquí de lo que se trata es de pinchar a Rusia para que salte Rusia y nosotros vayamos detrás. No sé cómo lo ves tú. El acelerador lo están pisando, pero que seamos nosotros los que pisemos el freno para que el coche no termine de avanzar, esta locura a la que nos quieren llevar, evidentemente. Bobos Makir dice, Putin dijo que los terroristas se dirigían a Ucrania. Mira, vamos a ver, vamos a matizar este tema porque es importante. Fijaros bien que mi idea es que les había entendido, digamos, una trampa a los terroristas, a los asesinos, para que cayeran en manos al final de los equipos de seguridad de Rusia. Evidentemente, pensar que ahora mismo ese frente, o sea, la frontera entre Rusia y Ucrania, está absolutamente vigilada por parte de rusos y ucranianos. Es decir, da igual el punto en el que tú quieras estar. Que no significa que no se pudiera hacer en un momento determinado, a base de ciertas operaciones de maniobra terrestre, a base de ciertas operaciones de fuegos, se pudiera crear un pasillo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en plena guerra de Siria, como en toda la frontera entre Siria y Turquía, cuando se quería se abría pequeño pasillo para que entraran combatientes desde Turquía a Siria. Es decir, y también estaba súper vigilado, incluyendo además en algunas zonas hasta por los kurdos. Quiere decir que se puede hacer a base de maniobrar con el fuego, maniobrar con fuerzas terrestres, se podría llegar a abrir un determinado momento un pequeño pasillo. Pero me da la sensación de que esto le dijeron, tú no te preocupes, tú lo haces, te vienes para Ucrania, que allí te acogemos con los brazos abiertos, te pagamos el resto que te hemos prometido y que a esta gente se la han jugado. David dice, por poder, por dinero, estos políticos nos llevan a una guerra mundial devastadora. Como repite Rubén, hay que cambiar las reglas de juego y poner límites al poder político. Un saludo y gracias. Pues David, ya lo sabéis, es que si no cambiamos lo que falla en la cimentación, da igual que pintemos la casa. Aquí... Pero si ahí tenemos ahora elecciones al Parlamento Europeo y vemos que los que van a ir son algunos que llevan tiempo defendiendo otros intereses que no son los de España y van a seguir los mismos, pues ¿qué hacemos? Y decimos, no votamos, pero si es que da igual, si es que no votemos, salvo que una vez más, salvo que no votáramos el 90% y consiguiéramos que las elecciones fueran nulas, pero es que si no, es que no vamos a conseguir nada, Rubén. Es que evidentemente es que estamos muy atados de pies y manos los ciudadanos en un sistema que sabes que es perverso y que está pensado
para que los de siempre, los mismos, sigan en el poder y como muchos se vayan alternando, pero que al final hagan exactamente lo mismo unos y otros. Bueno, aquí lo importante a día de hoy, David, aunque yo sabéis que creo que la vía de la ruptura tiene que seguir y tiene que ser la preponderante, pero lo fundamental es que empecemos a hacer hegemónico, que no se trata, España no va a cambiar ni a mejorar cambiando caras y cambiando de partidos. Hay que cambiar aspectos sustanciales de cómo funcionan nuestras instituciones. Estructurales totales. Para limpiar lo que ya, de alguna manera, es que ya apesta por todas partes. Es que los casos de corrupción, el tema de las mascarillas, esto, lo otro. Veníamos comentando en el coche de Twitter, pero lo de Telegram. ¿Pero qué puedo decir yo de Telegram salvo que los españoles no podemos hacer nada? Es que usted no puede hacer nada, solo un partido puede presentar. Tenemos 28 preguntas y comentarios y ya es la hora, y como que no nos conectemos a la hora, nos mata y hay que atenderlo. No, vamos ya. Javier, Francia quiere que sea la gran vencedora de la guerra de Ucrania, Alemania destrozada y las invasiones chinas del país germano en números rojos. Todo de mano de anglosajones, doble golpe. También vemos que, en fin, por suerte. Danoni, gracias por el superchat. Estefanía, quedan 3 preguntas solo, ¿eh? Y si Putin mantiene la calma hasta noviembre por elecciones de USA y evita el conflicto bélico, pues sería lo más inteligente y no lo descartaría. Pero el problema es que la magnitud no le va a dejar estar hasta noviembre callado. Ya el Putin recibe muchas presiones de generales, presiones políticas, que son infinitamente más beligerantes. No olvidemos que un partido comunista que le está presionando, que es la verdadera oposición a Putin, el Partido Comunista, y no era Navalny, que nunca fue el opositor, de verdad, con fuerza. Entonces, claro, es que al final también habrá una contestación social que le diga, oye, algo tienes que hacer, esto no nos puedes dejar así, 250 muertos. O sea, tú piénsalo bueno, aquí a nosotros sí, aquí, porque nosotros nos racionamos, ¿no? Pero un país, y más como Rusia, que algo tiene que hacer. No va a poder, Estefanía, no va a poder ser así, pero bueno, algún pretexto podría encontrar hasta entonces. Jean Karim, Occidente ataca al pueblo musulmán Palestina y los radicales musulmanes atacan a Rusia, que está peleando en Occidente. Aquí huele a caca, ¿no? Un poco, pues sí, huele bastante raro. Ana, muchas gracias por este tiempo explicada tan bien y tan claro. Siempre es un placer veros juntos y escuchar al coronel. Algo de la verdad hoy es un bien preciado. Un abrazo a mi querida patria. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Y el último, OneDrive, que dice, cerrando y censurando los canales de información como Telegram, hay que montar ya una pirenaica. Pues algo habrá que hacer. Hoy un buen amigo, que es para mí el mayor experto, David Marugán, el grandísimo experto en radios, por lo menos que yo conozca, el mayor de toda España, ponía un tuit diciendo eso, aprovechando este tema de Telegram, llevo avisando que hay que abrir una radio, que yo ayudo a abrirla. Pues oye, llevamos tiempo diciéndolo, sí. Al final va a haber que pedir a nuestro queridísimo amigo que nos monte una radio, porque es lo que nos va a quedar, una radio clandestina, además. Bueno, no es que, a ver, sabéis que, de hecho, últimamente el coronel y yo pues, nos vemos mucho, no creáis que no estamos tramando cosas. Y hasta aquí puedo leer. Queridísimos seguidores, bueno, más de 18.000. Nos vamos ya en 2 minutos a la estirpe de los libres con Iker Jiménez, seguro que con muchos más criterios y opiniones muy interesantes. Así que nos vemos, en 2 minutos en la estirpe. Comenzamos. Nos despedimos aquí, retomamos con Iker Jiménez. Un saludo a todos y libertad colectiva. Eso es. Hasta pronto. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.